Igual 171, novelas ligeras my friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos 2 años y medio después. En los últimos 2 años, las reformas en Konoha habían sido radicales. De aldea a ciudad, desde sus murallas hasta sus calles, Konoha se había transformado por completo, pasando de ser una simple aldea a la capital del país del fuego. Nuevas calles se extendían hacia afuera en varias capas, y las murallas de la ciudad habían sido derribadas y ampliadas. La roca Hokage original ahora dominaba una ciudad de una prosperidad inimaginable. Todos los días llegaban caravanas de comerciantes de diversos países, y las calles estaban repletas de vendedores ambulantes, viajeros extranjeros y ninjas que patrullaban la zona. En la carretera principal a los afueras de la aldea, Naruto y Jiraiya permanecieron inmóviles, contemplando el interminable flujo de gente y las extensas calles del mercado que se extendían ante ellos, sin saber si asombrarse o escandalizarse. ¿Esto sigue siendo Konoha? Naruto se quedó con la boca abierta, los ojos muy abiertos por la incredulidad. Jiraiya ascendió. Su mirada recorrió las calles recién construidas y las tiendas que las bordeaban, mientras una sonrisa asomaba en la comisura de sus labios. Uchiha-chen ha hecho un buen trabajo estos últimos años. Observó aquella ciudad, que había sido completamente transformada por la renovación y la expansión, y en su mente, imaginó la Konoha de hacía unos años que aún conservaba la sensación de una aldea. Jiraiya había estado en muchos lugares y había visto muchas ciudades, pero la Konoha que tenía ante sí era ahora más próspera que cualquier ciudad de un daimyo. No se trataba solo de un ajetreo superficial. Era la confianza que emanaba de su esencia misma. El tipo de confianza que solo podría cultivar una nación sin guerras ni conflictos internos. Naruto entró corriendo a la aldea primero, saltando unos pasos sobre un poste de luz alto para contemplar la ciudad que había dejado hacía 2 años desde un punto elevado. Las calles, las multitudes, los complejos recién construidos. Todo resultaba a la vez familiar y extraño. Mientras miraba fijamente, su visión periférica captó de repente dos figuras familiares. Mira, esa persona me resulta muy familiar. En la calle, Uchiha Shiamu e Ino caminaban uno al lado del otro. Hoy, Uchiha Shiamu estaba ayudando a Ino a reabastecerse. Ambos llevaban grandes ramos de flores, tan coloridos que casi les tapaban la mitad de la visión. Uchiha Shiamu había regresado un año antes que Naruto. Tras aprender Senjutsu en el bosque de Shikotsu, practicó allí algunos ninjutsu nuevos, y solo regresó a la aldea una vez que los dominó por completo. Durante ese año, él e Ino habían estado juntos casi a diario. La barrera que los separaba era tan fina que prácticamente no existía. Ninguno de los dos la había traspasado, pero ambos podían verla. Solo necesitaban el momento adecuado. ¿No es ese Naruto? Uchiha Shiamu levantó la vista y vio por casualidad la figura rubia agachada en el poste de luz. Naruto también los vio, sobre todo el montón de flores que llevaban en brazos y que estaba a punto de desbordarse. Levantó una ceja, saltó del poste de luz y aterrizó frente a ellos. Me preguntaba cómo sabías que había vuelto, trayendo tantas flores para darme la bienvenida. Naruto se cruzó de brazos, encontrando una expresión de expectación. ¿Quién te da la bienvenida? En tus sueños, replicó Ino sin contemplaciones. Estoy ayudando a Ino a entregar flores en la floristería Yamanaka, dijo Uchiha Shiamu, acomodando los ramos entre sus brazos. Su tono era indiferente, y su mirada recorrió a Naruto, evaluándolo con un atisbo de la emoción de un reencuentro largamente esperado. Solo estaba bromeando. Naruto sonoro, sus ojos movían rápidamente de uno a otro. Se dio cuenta. El entendimiento tácito y la distancia entre ambos eran completamente diferentes a los de hacía 2 años. Pero no lo mencionó. Simplemente extendiendo la mano, tomó una flor de los brazos de Uchiha Shiamu y la colocó con naturalidad en la correa de su mochila. Luego, con las manos detrás de la cabeza, caminó junto a ellos por las calles de esta nueva Konoha. ¿Eh? Ino, ¿te convertiste en Chunin? Naruto vio el chaleco antibalas que llevaba puesto y sus ojos se abrieron de par en par. No. No. ¿Entonces tú? Ahora soy una Jonin. Ino alzó la barbilla, incapaz de reprimir el orgullo en su voz. Recordaba los días del último año en que Uchiha Shiamu la había ayudado a mejorar su fuerza.
Debido al Sharingan, el clan Uchiha poseía naturalmente muchos ninjutsu familiares, y combinado con el hecho de que la mayoría de los ninjutsu del clan Senju estaban en manos de Tsunade, fue fácil para Uchiha Shiamu encontrar algunos que se adaptan a ella. No solo eso, Uchiha Shiamu incluso le había enseñado el sello Jin de Tsunade. El entrenamiento diario de control de chakra durante ese tiempo había agotado su chakra, pero ahora, vistiendo este chaleco antibalas de Jonin, todo había valido la pena. ¿Qué? La mandíbula de Naruto casi tocó el suelo. Eso no es todo, Naruto continuó Ino, con un tono que denotaba un triunfo contenido. La mayoría de los ninjas de nuestra edad han sido ascendidos a Chunin, incluso Choji. Naruto quedó paralizado, con la boca temblando y una expresión como si alguien le acabara de clavar un kunai. Uchiha Shiamu, ¿cuándo regresaste? Naruto decidió cambiar de tema por ahora y se giró para preguntar. Regresé hace un año. Aguantaremos qué rápido. Aprender los fundamentos del Senjutsu en el bosque Shikotsu fue rápido, dijo Uchiha Shiamu con su habitual indiferencia. El resto del tiempo lo dediqué a adaptarme al modo sabio y a practicar algunos ninjutsu nuevos. Solo regresé cuando los dominé por completo. Al oír esto, Naruto insistió de inmediato. ¿Y qué hay de Uchiha Sasuke? Debería ser un genin como yo, ¿no? Habló con un dejo de expectativa, como si buscara a otro compañero que estuviera en la misma situación que él. No, ahora es un Jonin. Uchiha Shiamu destrozó sin piedad sus expectativas. Regresó una vez, pero volvió a Sunagakure. Allí se convirtió en aprendiz de Orochimaru y más tarde asumió el cargo de jefe de la policía. Ese tipo es bastante bueno. Naruto guardó silencio un momento, una leve sonrisa se asomó en la comisura de sus labios. Solo dijo eso, pero en su interior calculaba lo rezagado que estaba. ¿Y qué hay de Uchiha Itachi? Recuerdo que era el jefe de la policía allí. Mi padre lo envió para llevar a cabo una misión clasificada, dijo Uchiha Shiamu. Naruto no preguntó nada más. Si se trataba de una misión clasificada enviada por Uchiha Chen, no era asunto suyo indagar. El grupo charló un rato más, y el flujo de gente en la calle fue disminuyendo gradualmente. Jiraiya le dio una palmada en el hombro a Naruto, indicándole que era hora de irse. Naruto avanzó y saludó con la mano a Uchiha Shiamu e Ino. Primero voy a la oficina del Hokage para presentarme a trabajar. Los buscaré más tarde. Tras despedirse de Naruto, Uchiha Shiamu e Ino continuaron llevando las flores hacia la floristería Yamanaka. Tras la expansión, las calles de Konoha eran mucho más anchas que antes, y habían muchas tiendas nuevas a ambos lados. Los dos charlaban y reían durante el camino, deteniéndose de vez en cuando para observar los artículos novedosos de los puestos callejeros. Al llegar a la entrada de la floristería, Uchiha Shiamu compró tranquilamente 2 vasos de jugo de frutas en un puesto cercano y le dio uno a Ino. Al abrir la puerta de la floristería, la fragancia de las flores, mezclada con una brisa fresca, los envolvió. Los dos acababan de sentarse y dar unos sorbos a su bebida, sin haber tenido aún tiempo para descansar, cuando vieron a Shisui entrar por la puerta con paso vacilante. Primero dio 2 pasos hacia el estante de flores, luego retrocedió. Sus dedos jugueteaban inconscientemente con un ramo de paniculata. Aquello lo mostró como una persona completamente distinta al hombre decidido y eficiente que solía ser al ejecutar misiones. Hola, Shisui. Uchiha Shiamu se recostó en su silla y lo saludó primero, con un tono que denotaba cierta comprensión. Shisui, sensei. Ino también dejó su jugo y se puso de pie para saludarlo. Eso, Shisui se giró, se aclaró la garganta y sus orejas se enrojecieron ligeramente. Tengo una pregunta. Para una propuesta de matrimonio, ¿qué tipo de flores son las mejores? Al principio seguía algo nervioso, pero se fue tranquilizando al recitar la segunda parte. En cualquier caso, todo el mundo con ojos sabía de él y de Kurena y Yui, así que no había nada que ocultar. Ino sorprendentemente con complicidad. Le estás proponiendo matrimonio a Kurena y Sensei, ¿verdad? Shisui ascendió. Aunque aún se apreciaba un rastro de vergüenza en su rostro, su mirada ya no era evasiva. Simplemente se acercó, se sentó en la silla junto a ellos, apoyó los brazos en la mesa y adoptó la postura de alguien que le pide consejo seriamente. Uchiha Shiamu e Ino intercambiaron una mirada. Ambos dejaron sus jugos al mismo tiempo. Uno apoyó la barbilla en la mano, el otro tamborileó sobre la mesa, y comenzó a considerar seriamente el asunto de Shisui.
Ino sacó varios tipos de materiales florales del estante y los colocados sobre la mesa para compararlos, intercalando ocasionalmente algún comentario sobre la personalidad y las preferencias de Kurenai Sensei. Los tres se reunieron alrededor de la pequeña mesa de la floristería, hablando de todo, desde la combinación de colores del ramo hasta el lugar de la pedida de mano, y desde el lugar hasta la planificación y el discurso del día. Shisui avanzaba mientras escuchaba, memorizando en silencio los puntos clave, con una expresión tan concentrada como si estuviera realizando una simulación previa a la batalla. La fragancia de las flores impregnaba suavemente la floristería, y la luz del sol que entraba por el cristal se deslizaba poco a poco sobre la mesa. El edificio Okage. El edificio seguía siendo el mismo, y su exterior no parecía diferente a como era antes, solo que un poco más grande y nuevo. El pasillo ampliado era el doble de ancho que antes, la pintura de las paredes estaba recién aplicada y los marcos de las ventanas habían sido reemplazados por madera oscura. La luz del sol entraba a raudales por el cristal, proyectando manchas de luz nítidas y brillantes sobre el suelo. Los empleados administrativos ninja iban y venían por el pasillo, con documentos bajo el brazo. Al ver a Jiraiya y Naruto, se limitaron a hacer una leve reverencia antes de seguir su camino. Todo el edificio estaba impregnado de un ambiente dinámico pero ordenado. Naruto y Jiraiya empujaron la puerta y entraron en la oficina del Hokage, solo para encontrarse allí también con Uchiha Itachi. Él y Uchiha Chen permanecieron uno frente al otro, con expresiones que no se habían relajado, y los vestigios de una conversación inconclusa aún flotaban en el aire. Oye, ¿pasó algo? Jiraiya habló primero, con la mirada perdida entre Chen e Itachi. Uchiha Chen los miró, sin preámbulos. La organización Akatsuki ha comenzado a realizar movimientos importantes. Las expresiones de Jiraiya y Naruto se tensaron al instante. Durante sus 2 años de viajes y entrenamiento en el mundo ninja, ambos habían oído hablar más o menos de los movimientos de la organización Akatsuki. Esa gente estaba reuniendo bestias con cola por todas partes, sus métodos limpios eran y eficientes, sin dejar nunca ningún superviviente. Naruto sabía mejor que nadie lo que eso significaba. Su madre, Kusina, era la actual Jinchuriki del 9 colas. Desde que supo que el objetivo de la organización Akatsuki eran las bestias con cola, se había estado preparando para esto cada día de su entrenamiento, sin bajar la guardia ni por un instante. Itachi trajo de vuelta la inteligencia, continuó Uchiha Chen, extendiendo con los dedos un mapa marcado sobre el escritorio. Recientemente, 2 grupos de miembros de la organización Akatsuki han estado vagando cerca de la frontera del País del Fuego. Un grupo es Kakuzu e Idan, y el otro es, hizo una pausa por un momento. Asuma y Kisame Oshigaki. ¿Asuma? ¿No es ese el hijo del viejo? Jiraiya dio un paso al frente de repente, con la voz cargada de incredulidad. Él, ¿cómo pudo desertar? Uchiha Chen lo miró, con un tono cada vez más serio. Tras la disolución de la corte del Daimyo del País del Fuego, algunos de sus guardias en concreto, los 12 shinobi guardianes fueron asesinados por Kakashi y Mayate durante una misión. A partir de ese momento, Asuma albergó un inmenso resentimiento hacia Konoha. En ese momento, Uchiha Chen suspiró. Tras regresar al pueblo, pensé inicialmente que lo dejaría pasar bajo la influencia de Hiruzen Sarutobi. Pero después de ver que Kurenai Yui, quien amaba, se había convertido en la novia de Shisui, volvió a sentir hostilidad hacia Konoha. Finalmente, con la ayuda de su padre, Hiruzen Sarutobi, y algunos miembros del clan Sarutobi, desertaron de Konoha y se unieron a la organización Akatsuki. Después de terminar de hablar, la oficina quedó en silencio por un momento. Los puños de Jiraiya se apretaban y se aflojaban. Hiruzen Sarutobi era su maestro, alguien a quien respetaba desde la infancia. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero al final solo logró soltar un suspiro profundo y sordo. Naruto permaneció de pie a su lado sin decirle una palabra, pero con la mandíbula apretada. Uchiha Chen se recostó en su silla, con un dejo de cansancio en la voz. Yo también tengo parte de culpa. No debería haber abolido la corte del Daimyo tan rápidamente en aquel entonces. Esto no es culpa tuya, Jiraiya levantó la vista con tono resuelto. Sin vuestra actuación decisiva en aquel entonces, Konoha jamás habría podido alcanzar su nivel de desarrollo actual. Salgan afuera y miren la calle. Eso no se lo dieron los daimyos. Ustedes se lo dieron a ellos. En efecto, dijo Itachi con calma, con voz suave pero firme. La corte del daimyo debería haber sido abolida hace mucho tiempo.
La decisión de Asuma es asunto suyo. No cargues con la traición de otro. Naruto también asintió, mirando a Uchiha Chen. No pronunció palabras rebuscadas, pero su asentimiento fue firme y resuelto. Uchiha Chen los miró, guardó silencio por un momento y luego se liberó de ese estado de ánimo sombrío. Dirigió su mirada hacia Naruto, observándolo de arriba abajo, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. No hablemos de eso. Parece que has progresado mucho en estos 2 últimos años. Naruto se quedó perplejo, luego sonrió y se llevó la mano a la nuca para rascarse, recuperando esa arrogancia propia de la juventud. Un progreso significativo, sin duda. En ese caso, pase. 3 personas entraron por la ventana. Kakashi, Karin y Aku. Floristería Yamanaka. Tras la marcha de Shisui, la floristería quedó en silencio, dejando solo el aroma de las flores llenando la habitación y la luz del sol de la tarde entrando oblicuamente por la ventana de cristal. Uchiha Shiamu ayudó a Ino a organizar los materiales florales recién llegados, clasificando las rosas por color y colocándolas en cubos con calma, mientras Ino se agachaba a un lado recortando los tallos, con sus tijeras cortando suavemente. ¡Ah, qué maravilla! Shisui, Sensei y Kurenai Sensei por fin se casan. Ino colocó una pequeña estoma recortada en un jarrón, con un tono de genuina alegría. Verlos juntos me llena de felicidad. No pudo evitar recordar los días en que Shisui los dirigía en los entrenamientos. Shisui se entregaba en cuerpo y alma a cada estudiante, sin guardarse nada. Más de la mitad del mérito del nivel actual de ella y Shikamaru en la técnica del parpadeo corporal se debía a Shisui. En aquel entonces, ella solo lo veía como un profesor estricto, pero ahora, al recordarlo, no siente más que gratitud. Mientras se perdía en sus pensamientos, su mirada se desvió inconscientemente hacia Uchiha Shiamu, que estaba frente a ella. Se inclinaba para meter el último manojo de flores de paniculata en un cubo, con movimientos precisos y silenciosos. Un mechón de pelo en su frente estaba húmedo de sudor, pegado a su piel. Al ver su perfil, Ino no pudo evitar sonreír. Una sonrisa que no era forzada, sino que surgió sin que ella se diera cuenta. Casualmente, Uchiha Shiamu se enderezó y la sorprenderá en el acto al levantar la cabeza. La luz del sol brillaba a sus espaldas, delineando su silueta con un suave resplandor dorado. Su sonrisa era tan cálida, como si pudiera curarlo todo. ¿Has pensado en algo alegre otra vez? Preguntó. No es nada, dijo Ino, bajando la cabeza para seguir recortando los tallos, con la voz un poco más suave que antes. Me siento un poco sentimental. Cuando era niño, muchos ancianos del clan tenían prejuicios contra los Uchiha, y los rumores eran realmente desagradables. Si no hubiera sido por Sensei y por ti, tal vez me los habría creído. Al oír esto, las manos de Uchiha Shiamu se detuvieron. Permaneció en silencio un instante y, finalmente, se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. Esas palabras fueron: en realidad, dentro del clan Uchiha, personas como yo y Shisui, ni Isan somos minoría. Explicar eso sería demasiado complicado, y no quería estropear la sonrisa de Ino. Mientras conversaban, la puerta de la tienda se abrió de golpe y el carillón de viento que colgaba en la entrada emitió una serie de tintineos nítidos. Oye, parece que lo estás pasando bien. Shikamaru entró con las manos en los bolsillos, seguido de Choji, Naruto y Karin. Choji ya había abierto una bolsa de papas fritas, y Naruto intentaba arrebatarle una de la mano. Karin estaba al fondo, enderezando un estante que Naruto había torcido. ¿Qué están haciendo aquí? Ino dejó las tijeras y se puso de pie. Naruto dijo que hace mucho que no nos ve y que nos invita a una reunión esta noche. Shikamaru avanzando con la cabeza hacia Naruto. ¿Vendrán? Uchiha Shiamu e Ino intercambiaron una mirada. Claro, dijo Uchiha Shiamu, secándose las gotas de agua de las manos, mientras Ino también asentía. El grupo salió de la floristería uno tras otro, paseando lentamente por la calle al atardecer hacia el restaurante de barbacoa. En el camino, Naruto caminaba al frente, girándose para caminar hacia atrás mientras gesticulaba al hablar de cómo él, Karin y el recién incorporado Aku iban a hacer juntos la prueba de agarrar la campana. Habló con gran entusiasmo. Karin puso los ojos en blanco detrás de él, pero sus labios se curvaron claramente en una sonrisa. Era evidente que también estaba contenta por el regreso de Naruto. Habían pasado 3 días desde que Naruto regresó a la aldea. El ambiente de hoy era diferente al habitual. Además de ser un festival en Konoha, también era un día especial para Uchiha Shisui.
Era el festival anual de fuegos artificiales en el mundo ninja, y toda Konoha estaba inmersa en el ambiente festivo. Desde muy temprano, habían colgado faroles a ambos lados de la calle, los comerciantes habían instalado puestos provisionales en sus puertas y las risas de los niños resonaban de un extremo a otro del callejón. El complejo Uchiha no fue una excepción. Incluso el aire se sentía un poco más ligero de lo habitual. Temprano por la mañana, Uchiha Shiamu, Ino, Shikamaru y Choji se reunieron en la casa de Uchiha Shisui. Todos ellos se habían puesto kimonos, con un aspecto completamente diferente al de sus habituales chalecos de ninja. Uchiha Shisui vestía un kimono negro bordado con motivos florales de color rojo oscuro, lo que le daba un aspecto más solemne y reservado de lo habitual. Ino vestía un kimono lila pálido, con delicadas florecillas bordadas en los puños y el cinturón. Su peinado también era diferente al habitual, con algunas flores frescas de color claro entremezcladas en el cabello, lo que demostraba el esmero que había puesto en él. Uchiha Shiamu se había puesto un kimono de color dorado claro, lo que contrastaba un poco con su temperamento frío habitual, haciéndole parecer más alegre de lo normal. Shikamaru y Choji también llevaban kimonos. Shikamaru uno gris oscuro y Choji uno azul marino. Mientras esperaban en la puerta, Shikamaru ya había bostezado 2 veces. Ino presionó a Uchiha Shisui contra una silla para peinarlo, entrelazando sus dedos en su cabello y, ocasionalmente, cogiendo un peine y gel para el cabello para hacer algunos ajustes. Uchiha Shiamu y Shikamaru se quedaron a un lado, sosteniendo el cronograma escrito la noche anterior para hacer los últimos ajustes. Shikamaru mordió la tapa de su bolígrafo mientras hacía otro ajuste a las líneas para el respaldo de herramientas ninja y la sincronización de señales. Oigan, esta es mi ceremonia de propuesta de matrimonio, ¿por qué están ustedes más ansiosos que yo? Uchiha Shisui estaba sentado en la silla mientras le arreglaban el cabello, sin poder evitar quejarse. Pero, para ser sincero, anoche sí que sintió algo de pánico. Acostado solo en la cama, dio vueltas y vueltas, pensando en un sinfín de maneras en que las cosas podían salir mal, y pensar demasiado le había dejado incluso las palmas de las manos frías. Ahora, al ser mimado por estos chicos, su ansiedad se había diluido bastante y se sentía más tranquilo. En cuanto salieron, el grupo se topó con Uchiha Chiri, que se puso en marcha temprano. Oye, ¿no es este el pequeño Uchiha Shisui? ¿Es este atuendo para una confesión? Uchiha Chiri sonriendo mientras miraba a Uchiha Shisui de arriba a abajo, su tono denotaba la suave burla propia de un anciano. Las dos familias vivían muy cerca, y se podría decir que Uchiha Shisui creció bajo la atenta mirada de Uchiha Chiri. Gracias al sello Jin, el tiempo parecía no haber dejado huella en ella. Su cabello púrpura se extendía tras ella, y de pie bajo la luz de la mañana, era idéntico a como la recordaban. Abuela, te has levantado muy temprano. Uchiha Shiamu se sorprendió un poco al ver a la abuela y dio un paso adelante. Uchiha Shiamu también está aquí. Hace mucho que no vienes a ver a la abuela. Uchiha Shiamu se rascó la nuca, sintiéndose un poco incómodo. Es que, he estado ocupado. Cerca de allí, Shikamaru y Choji inicialmente solo habían encontrado el cabello morado familiar de Uchiha Chiri, y al ver su rostro tan joven, no habían pensado en esa dirección. No fue hasta que oyeron a Uchiha Shiamu llamar la abuela que se dio cuenta. La persona que tenían delante era la madre del cuarto Hokage, Uchiha Chiri. Las dos se enderezaron rápidamente, e Ino también hizo una leve reverencia, saludándola como es debido. Tía Uchiha Chiri, hoy hay un asunto importante. Uchiha Shisui se ajustó el cuello de la camisa, con un tono inusualmente solemne, hoy le propongo matrimonio. Esa es una ocasión verdaderamente feliz. Te deseo mucho éxito. Uchiha Chiri sonriendo al oír esto, y luego su mirada se detuvo por un instante en el atuendo de Uchiha Shisui. Recordaba los días en que Uchiha Shisui iba a su casa a practicar ninjutsu con Uchiha Chen. En un abrir y cerrar de ojos, incluso este chico estaba a punto de formar una familia. El tiempo realmente voló. Giró la cabeza y miró a Ino, que estaba junto a Uchiha Shiamu. La chica estaba muy cerca de él, casi con los brazos rozándose. Por su postura y mirada, se podía percibir una intimidad inseparable. Eres la chica del clan Yamanaka, ¿verdad? Dijo Uchiha Chiri con una sonrisa. Sí, sí, abuela. Ino respondió algo nervioso, enderezándose inconscientemente. Puedes venir a sentarte con la abuela más a menudo con Uchiha Shiamu cuando tengas tiempo. Ino se quedó paralizada un instante, luego se acercó enérgicamente, con una sonrisa especialmente radiante a la luz de la mañana.
Lo haré, abuela. Tras charlar unos instantes, Uchiha Chiri les hizo un gesto con la mano, indicándoles que no debían demorar sus asuntos importantes. El grupo se despidió y caminó por el callejón. La luz de la mañana se filtraba por los aleros del edificio, proyectando largas y suaves sombras sobre ellos. Uchiha Shisui caminaba al frente, respiró hondo y sujetó con cuidado la caja del anillo que llevaba en la manga. Detrás de él, Uchiha Shiamu e Ino caminaban una al lado de la otra, sus pasos cayendo en el mismo ritmo sin pretenderlo, sus mangas de color dorado claro y púrpura pálido rozándose ocasionalmente con el viento. Todo iba según lo previsto. Primero, guarden el desayuno que Uchiha Shisui se había preparado en un recipiente térmico. Cuando llegaron a casa de Kurena y Yui, Uchiha Shisui ya había extendido el mantel. La luz del sol se filtraba entre las hojas e incluso Ino había ajustado la presentación de los platos con antelación. Luego, por la mañana, fueron a ver una película. Uchiha Shiamu e Ino se sentaron en la última fila, Uchiha Shisui y Kurena y Yui en la primera, y Shikamaru y Choji custodiaban los pasillos a ambos lados, con una formación tan rigurosa como si estuvieran realizando una misión de guardia. Tras ver la película, comieron y, por la tarde, recorrieron Konoha. Durante el festival de verano, Konoha estaba repleta de puestos y gente. Se mezclaron entre la multitud, caminando y deteniéndose. De vez en cuando, Kurena y Yui se volvió y preguntó: ¿por qué nos siguen todo el tiempo? Y los pocos que estaban allí miraban al cielo o al unísono. Al anochecer, según lo previsto, era hora de dirigirse a los puestos de comida. Aprovechando el hueco mientras Shikamaru llevaba a Uchiha Shisui y Kurena y Yui a comer dumplings como estaba previsto, Uchiha Shiamu e Ino se escabulleron discretamente del equipo. Después de todo, hoy era un evento importante para Uchiha Shisui y también el festival de verano. Ambos querían disfrutar del ambiente festivo a solas, en medio del singular espectáculo de fuegos artificiales. En cuanto a Shikamaru y Choji, que siguen vigilando allí. Había incluso más gente en la calle que durante el día, con hombres, mujeres y niños vistiendo todo tipo de kimonos por todas partes. Los dos caminaron lentamente entre los puestos. Ino se detuvo un rato frente a un puesto que vendía horquillas para el cabello, y Uchiha Shiamu se quedó esperando, comprando casualmente 2 brochetas de dumplings y dándole una a ella. La multitud los empujaba mientras caminaban entre las luces brillantes, rozándose ocasionalmente los hombros, y ninguno de los dos se apartó deliberadamente. Inesperadamente, no caminaron mucho antes de toparse con Minato, Kusina y Naruto. Tío Minato. Hermana Kusina. Y Naruto, tú también estás aquí. Uchiha Shiamu dio un paso al frente para saludarlos. En cuanto a por qué llamó a Minato tío y a Kusina hermana, si le preguntas al habanero rojo sobre esto, Uchiha Shiamu ciertamente no te dará una explicación. ¿No es este Uchiha Shiamu? Minato respondió con una sonrisa, su mirada recorrió rápidamente a Uchiha Shiamu e Ino, pero no dijo nada. El grupo encontró una tienda de bebidas frías en la calle y se sentó, pidiendo a cada uno una bebida. El calor de la tarde se mitigaba con el zumo helado, y la luz de los faroles de la calle se filtraba a través de las persianas de bambú, proyectando finos puntos de luz sobre la mesa. Es realmente nostálgico. Kusina sostuvo su taza y suspiró con emoción. Observó las linternas que iluminaban la calle desde la ventana, se giró para mirar a las pocas personas presentes, con los ojos llenos de sonrisas, y comenzó a hablar sobre un festival de fuegos artificiales de hacía más de 12 años. En aquel entonces, Uchiha Chen todavía le estaba enseñando a Minato la técnica del dios del trueno volador. Ese tipo era muy malo. Le dio a Minato una tarea: tallar la fórmula del dios del trueno volador 500 veces, y no se le permitiría irse hasta que terminara. Para poder participar en el festival de fuegos artificiales con Kusina, Minato trabajó sin descanso para ponerse al día, esculpiendo desde la mañana hasta la noche hasta que sus dedos casi se desgastaron. Finalmente, terminaron todas las fórmulas justo antes de que comenzaran los fuegos artificiales, y luego corrió exhausto al lugar acordado. Cuando llegó, justo en ese momento estalló el primer fuego artificial en el cielo. Kusina apoyó la barbilla, su voz un poco más suave de lo habitual, y la leve sonrisa en sus labios. Minato se sentó a un lado, sosteniendo su taza, sonriendo con timidez, sin decir nada. Naruto escuchaba con gran interés. Nunca antes había oído a sus padres contar esas cosas. Ino se sentó junto a Uchiha Shiamu, escuchando atentamente. Su mirada se dirigió discretamente hacia Uchiha Shiamu, y descubrió que él también la estaba mirando.
Ninguno de los dos habló, simplemente golpeó suavemente los cúbitos de hielo que había en el fondo de sus vasos, produciendo un sonido nítido y tenue. Por la noche, todos llegaron al mejor lugar para ver los fuegos artificiales. La ladera cubierta de hierba junto a la orilla del río ya estaba abarrotada de gente. La luz de los faroles se fundía en una sola en la noche, y los niños corrían de un lado a otro con bengalas en la mano. El lugar que Shisui había elegido era un poco más elevado, ofreciendo una vista despejada. Mirando hacia arriba, se podía ver todo el cielo nocturno, y mirando hacia abajo, se podía apreciar el brillo de la luz reflejada en la superficie del río. Pronto llegó el momento de los fuegos artificiales. El primero ascendió, estallándose en una lluvia dorada en el cielo nocturno, y la multitud estalló en vítores. Inmediatamente después se produjo la segunda y la tercera, explosiones de luz coloridas que surgieron una tras otra en lo alto, iluminando toda la orilla del río con una luz parpadeante. Shisui estaba excepcionalmente nerviosa en ese momento. Tenía las manos colgando a los lados, las yemas de los dedos temblaban ligeramente y su respiración era más superficial de lo normal. Estaba esperando el momento más magnífico de los fuegos artificiales. A su lado, Kurena Yui giró la cabeza para mirarlo. Su mirada recorrió la tensa mandíbula de él, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero no dijo nada. Ella volvió a fijar la mirada en el cielo nocturno, acercándose a él apenas medio paso en los intervalos entre las explosiones de los fuegos artificiales. En la azotea del edificio Okage, Uchiha-chen había colocado una mesa y dos sillas en la terraza. Sobre la mesa había una olla de cobre, rodeada de montones de carne y verduras cortadas en rodajas, con el caldo burbujeando y humeando. De hecho, ambos vieron el festival de fuegos artificiales aquí todos los años. Era tranquilo, no había interrupciones y la vista era despejada. Las luces de toda Konoha se extendían a sus pies, y los fuegos artificiales se establecían a la altura de sus ojos, como si hubieran sido encendidos específicamente para ellos. Tsunade estaba quitando una loncha de carne en la olla, pero su mirada estaba fija en la bola de cristal que había sobre la mesa. La bola de cristal reflejaba la escena que se extendía bajo la montaña, pasando de una escena a otra. En ese momento, la imagen pasaba junto a la familia de Minato y llegaba hasta Uchiha Shiamu Eino. Uchiha Shiamu, ese chico debería dar el primer paso. ¿Por qué no se ha declarado todavía? Tsunade miró a las dos personas que estaban de pie una al lado de la otra en la bola de cristal, con sus palillos suspendidos en el aire, su tono lleno de evidente frustración por su falta de progreso. Uchiha-chen añadió unos cuantos champiñones a la olla y habló sin prisa. Probablemente piensa que es demasiado pronto. Al fin y al cabo, Ino solo tiene 16 años. Tsunade resopló, se metió la carne cocida en la boca, murmuró algo y siguió mirando fijamente la bola de cristal. Poco después, la imagen pasó junto a la familia de Minato y el grupo de Uchiha Shiamu, deteniéndose en Shisui y Kurena y Yui. Casualmente, había llegado el momento más espectacular de los fuegos artificiales. Decenas de fuegos artificiales se estallaron simultáneamente en el cielo nocturno, y destellos de luz dorados, rojos y verdes se superpusieron y llenaron todo el firmamento. Las voces de la gente en la orilla del río y el sonido de los fuegos artificiales se mezclaban, y el aire vibraba ligeramente. Shisui se movió. Metió la mano en la manga y sacó una camelia roja de algún lugar. Esta era la que los tres habían seleccionado cuidadosamente en la floristería ese día. En el mundo ninja, las camelias simbolizan las virtudes de la humildad y el amor perfecto, y el color rojo representa aún mejor el amor profundo y apasionado. Los pétalos estaban llenos y el color era intenso, resplandeciendo con un brillo cálido bajo el reflejo de los fuegos artificiales. Le entregó la camelia a Kurena y Yui. Entonces, bajo los fuegos artificiales que llenaban el cielo, Uchiha Shisui se arrodilló sobre una rodilla. El dobladillo de su kimono se extendía sobre la hierba, y las flores de color rojo oscuro bordeadas sobre la tela negra parecían encenderse entre la luz y la sombra de los fuegos artificiales. Levantó la vista, colocó la flor en la mano de Kurena y sacó un anillo de su bolsillo con la otra mano. Kurena y Yui estaba ligeramente aturdida. No sabía cómo había terminado tomando la flor, mirando al hombre arrodillado frente a ella. Los fuegos artificiales seguían estallando sobre sus cabezas, pero en ese instante, todos los sonidos a su alrededor parecieron desvanecerse. En un instante, escenas del pasado pasaron fugazmente por sus mentes.
Tras convertirse en instructores Jonin, los dos se sentaron uno al lado del otro al atardecer, discutiendo sobre cómo enseñar. Hace 3 años, en el campo de batalla contra Sunagakure, los dos lucharon codo con codo. De regreso al pueblo, los dos se encontraron al final de la fila. Shisui habló de repente, con la voz apenas audible por la brisa vespertina. Cuando volvamos, estemos juntos. Hace 3 años, nos conocemos. Teníamos temas en común y nuestra relación se estrechó gracias a las repetidas conversaciones sobre genjutsu y enseñanza. Shisui la miró, con voz suave pero firme. Siempre pienso demasiado, pero tu presencia siempre me permite olvidarme esas preocupaciones. Por eso, quiero un futuro contigo. Hoy te pido matrimonio. A Kurenai se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ella esbozó una sonrisa y extendió la mano. Sus dedos temblaron ligeramente, pero la dirección sin dudarlo. De acuerdo, acepto. Shisui deslizó suavemente el anillo sobre su dedo anular. La sortija no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Era perfecta, como si cada centímetro de las articulaciones de su dedo hubiera sido medido. Shisui se puso de pie y la atrajo hacia sí en sus brazos. En un rincón junto a la orilla del río, Shikamaru y Choji estaban acurrucados bajo un árbol, observando desde lejos. Shikamaru tenía las manos metidas en las mangas, y por una vez, una leve sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios. El romance es realmente problemático. Dijo esto, pero su mirada permaneció fija allí, sin moverse. La patata frita que Choji sostenía en la mano flotaba en el aire. Una sonrisa se dibujaba en sus labios, y no dijo nada, simplemente le dio un fuerte mordisco a la patata frita. Crujiente. Detrás de las figuras, los fuegos artificiales en el cielo estaban en su máximo esplendor. Es tan agradable. Ino miró en esa dirección, agarrando con fuerza el brazo de Uchiha Shiamu. No giró la cabeza, pero su voz delataba una sutil envidia. Uchiha Shiamu la miró desde arriba. Su perfil parpadeaba entre la luz y la sombra de los fuegos artificiales. No dijo nada, simplemente colocó suavemente su mano sobre el dorso de la de ella, e Ino inmediatamente le devolvió la mano. Debajo de un árbol al otro lado, los miembros del equipo 8 también observaban en silencio en esa dirección. Kiba apoyó una mano en la cabeza de Akamaru, sonriendo ampliamente. Kurenai-sensei aceptó. Akamaru ladró en señal de asentimiento. Shisui-sensei es una persona fuerte y confiable. Me alegra mucho por Kurenai-sensei, dijo Hinata en voz baja, mirando a lo lejos mientras hablaba. Del lado de Naruto, él estaba de puntillas, mirando hacia Shisui y Kurenai con una expresión chismosa, completamente ajeno a las miradas que venían de ese lado. Shino se quedó de pie a la sombra del árbol, se subió las gafas de sol y abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. A 1000 millas de distancia. En una cueva, una hoguera ardía con fuerza. La leña crepitaba entre las llamas y, de vez en cuando, saltaban chispas sobre los escombros amontonados en la entrada de la cueva. Asuma y Kisame estaban sentados uno frente al otro, a través del fuego. El viento nocturno que venía del exterior de la cueva soplaba, apaciguando las llamas antes de que volvieran a avivarse repentinamente. El suelo se agrietó repentinamente y un zetsu blanco emergió lentamente de la tierra, con la mitad de su cuerpo visible, sosteniendo un pergamino en la mano. Asuma extendió la mano para tomarlo y lo desdobló. Kisame estaba tocando la leña con la punta de su espada a un lado, y su visión periférica recorrió la expresión de Asuma, que cambiaba poco a poco a la luz del fuego. Al principio, solo frunció el ceño, luego presionó los dedos y arrugó los bordes del pergamino. Finalmente, arrojó violentamente todo el pergamino a la hoguera. La letra y el papel se rizaron y se carbonizaron rápidamente con el intenso calor, convirtiéndose en cenizas. Asuma-san, ¿qué ocurre? Preguntó Kisame. Su tono no denotaba especial preocupación, pero sus ojos redondos no se apartaban de los movimientos del otro. Nada. Asuma miró fijamente la hoguera, con la voz extremadamente baja y monótona. La organización envió un mensaje. A excepción del 8 colas y el 9 colas, todas las demás bestias con cola han sido capturadas a lo largo de los años. El líder viajó personalmente a Kumogakure, y los miembros restantes llegarán pronto. Cuando eso suceda, atacaremos Konoha. Kisame sonando, la hoja reflejando la luz del fuego, proyectando un brillante rayo sobre su rostro. No preguntó nada más y bajó la cabeza para seguir quitando la leña.
La cueva quedó en silencio por un instante, solo se oía el crepitar de las llamas lamiendo la madera. Asuma permaneció sentado en silencio, mientras la luz y la sombra parpadeantes de la hoguera se proyectaban sobre su rostro, alternando entre la luz y la oscuridad. Antes solo había leído la primera mitad del contenido del pergamino. No pronunció la segunda mitad. La propuesta de matrimonio de Uchiha Shisui y Kurena Yui tuvo éxito. Una breve línea de texto, la tinta negra presionada con fuerza sobre el papel. Se quedó mirando la luz del fuego, con algo agitado en lo profundo de sus ojos, que luego fue reprimido a la fuerza. Uchiha Shisui, ese tigre sonriente del clan Uchiha, le propuso matrimonio a Kurenai. ¿Cómo iba a aceptar? ¿Cómo iba a estar de acuerdo? Ella aceptó. Uchiha Chen, repitió ese nombre una y otra vez en su mente. Uchiha Shisui, todo el clan Uchiha es malvado, usando esos ojos para hechizar corazones y esas sonrisas para comprar confianza. Las llamas danzaban en sus pupilas, iluminando ese odio reprimido, haciendo parpadear. El incidente en la corte del daimyo ya le había afectado profundamente, y esta vez, el hecho de que Kurenai aceptara la propuesta de Shisui obviamente lo volvió aún más paranoico. Este mundo es, en verdad, un mundo falso. Yo crearé un mundo perfecto. El ambiente festivo del Festival Hanabi aún no se había disipado cuando comenzaron a llegar noticias de ataques desde las fronteras de la Tierra del Fuego. No se trataba de pequeñas bandas de bandidos, ni de escaramuzas accidentales, sino de ofensivas organizadas. Según la información enviada por Uchiha Itachi, 3 grupos se acercaban a Konoha desde diferentes direcciones, con sus objetivos claros. A primera hora de la mañana siguiente, Uchiha Chen convocó al equipo Kakashi, al equipo Shisui y al equipo Gui, junto con Uchiha Shiamu y Uchiha Itachi. Todos se reunieron en la oficina del Hokage. Una vez que se cerró la puerta, no se oyeron más pasos en el pasillo. Uchiha Chen estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, recorriendo con la mirada todos los rostros presentes. Esta misión es urgente, comenzó, sin preámbulos. Pero hay un punto que deben tener en cuenta. Cada persona a la que se enfrentarán poseyendo una fuerza que se aproxima a la de un Kage. La oficina estaba tan silenciosa que solo se oía el leve susurro del viento matutino. Los rostros de los Jonin permanecían impasibles, pero sus hombros se tensaron al unísono. Ahora explicaré su inteligencia. Para algunas de las habilidades más complejas, las combinaré con mi criterio para anticipar las contramedidas. Uchiha Chen levantó la mano y extendió un mapa marcado sobre el escritorio, señalando con la punta del dedo las posiciones de Kakuzu e Idan. Primer grupo. Empecemos con Kakuzu, originario de Takigakure. Se dice que asesinó al primer Hokage en su juventud. La veracidad de esto es difícil de comprobar, pero su fuerza es indiscutible. Su principal habilidad es rencor terrenal. Miedo. Alberga 5 corazones en su interior. Cada corazón representa una vida, y solo cuando los 5 corazones sean destruidos podrá ser derrotado definitivamente. Hizo una pausa. Idan, miembro del culto Hashin, posee un cuerpo inmortal. Las heridas mortales comunes son ineficaces contra él. No se le puede matar decapitándolo ni perforándole el corazón. Miró a Uchiha Itachi y a Uchiha Shiamu. Tu jutsu ocular puede resolver esto. Tiene una técnica muy complicada, pero se puede evitar si se toman precauciones con antelación. Al obtener la sangre del oponente, puede activar la maldición de Hashin. Posesión de sangre, transfiriendo el daño recibido a la persona de quien se extrajo la sangre. En otras palabras, si consigue tu sangre, puede apuñalarse a sí mismo y la herida aparecerá en ti. La mirada de Uchiha Chen recorrió a todos, su ritmo reducido, pronunciando cada palabra con claridad. Recuerden, no dejen que los lastime. No deben permitir que obtenga su sangre. Segundo grupo. El dedo de Uchiha Chen se movió hacia otra marca. Asuma Sarutobi, un ninja renegado de Konoha que se marchó hace 3 años. Conoce muy bien los sistemas tácticos y la composición del personal de Konoha, y posee una amplia experiencia en combate. Kisame Oshigaki, un ninja renegado de la aldea oculta de la niebla, se especializa en la técnica de liberación de agua. Conoce el ninjutsu y posee una enorme cantidad de chakra. Presta atención a su arma, Sameada, una de las 7 espadachines ninja de la niebla. Puede devorar chakra. No te enredes con ella. Tercer grupo. Sasori de la Arena Roja, anteriormente un Tsunagakure ninja. Su dominio de las marionetas es supremo. Es probable que todas sus marionetas estén recubiertas de veneno.
Debes llevar contigo un antídoto y evitar que cualquier espada te roce. Se dice que ha convertido al segundo, tercer y séptimo Jinchuriki en marionetas, y que estas marionetas pueden usar las habilidades que tenían en la vida. Deidara, un ninja renegado de Iwagakure, se especializa en el uso de explosivos de arcilla. Sus métodos de detonación son variados. El elemento rayo puede contrarrestar su mecanismo de detonación. Su tono se suavizó ligeramente. Además, según mis conjeturas, es probable que Deidara posea un ataque de destrucción mutua a gran escala. Una vez que se ve acorralado, no se acerquen, no duden y aléjense inmediatamente. Al apagarse su voz, la oficina quedó en silencio por un instante. La reunión informativa había terminado. Los Jonin presentes tenían expresiones variadas, pero ninguno mostraba miedo. Para un ninja, luchar con inteligencia frente a luchar sin ella es la diferencia entre el cielo y la tierra. Cuando desconoces las habilidades del oponente, cada paso puede llevarte a una trampa. Cuando las conozcas, puedes planificar mentalmente de antemano cómo contrarrestar sus movimientos. Lo que Uchiha Chen aportó no fue solo inteligencia, sino planes predictivos para cada habilidad compleja. Estas cosas podrían salvar vidas. ¿Lo entienden todos con claridad? Uchiha Chen se puso de pie. Todos asintieron al unísono. Salir. Uchiha Chen observará cómo se alejan sin decir nada más. Se había proporcionado la información necesaria y se habían destacado los puntos clave. Al salir del edificio del Hokage, el grupo cruzó la puerta del pueblo y se puso en marcha en la carretera principal que conducía a la frontera. De vuelta en la oficina, habían estado silenciados por la inteligencia, y todos tenían miles de palabras reprimidas. Solo ahora comencé a debatir de verdad. Kakashi e Itachi elaboraron conjuntamente las tácticas. Kakashi desplegó el mapa e Itachi agregó algunas palabras de vez en cuando. Los 5 corazones de Kakuzu deben romperse sucesivamente. Tanto la letalidad puntual como el daño continuo deben ser suficientes. Kakashi miró a Xiamu. Te lo dejo a ti. Xiamu afirmó. ¿Atacó a mi bisabuelo? Me gustaría ver si puede superarme. La inmortalidad de Idan se contrarresta mejor con Genjutsu, dijo Itachi. Yo me encargaré. Asuma, Kakashi hizo una pausa y miró a Shisui. Yo iré, dijo Shisui con voz muy tranquila. Shisui estaba realmente furiosa desde que Asuma desertó. El clan Sarutobi tenía muchos miembros y difundieron rumores por toda Konoha y entre los aldeanos, muchos de los cuales afirmaban que él le había robado a la amada de Asuma, provocando así su deserción. Aunque el clan Uchiha, en el alto mando de Konoha, había detenido un tiempo la propagación de este asunto y había encarcelado a muchas personas, estos acontecimientos acabaron provocando que tanto él como Kurenai se sintieran incómodos. El Sameada de Kisame puede absorber chakra, así que ni el ninjutsu ni el genjutsu son fáciles de usar contra él. Itachi miró a Gui. Gui, te lo dejo a ti. Gui apretó el puño y sonriéndome, revelando una sonrisa radiante. Oh. Déjamelo a mí. Ah, cierto, ¿quién es Kisame otra vez? Tan pronto como Gui dijo esto, Neji y Tenten casi se caen. Era demasiado vergonzoso. Los explosivos de arcilla de Deidara son contrarrestados por el elemento rayo, así que me encargaré de él, concluyó Kakashi, y continuó. En cuanto al Sasori restante, su ejército de marionetas requiere una limpieza a gran escala. Ustedes ocúpense de él y apóyense mutuamente si surge algún problema. Nadie puso ninguna objeción. Naruto miró al frente con la mirada firme. Sabía a quiénes venían esas personas, así que antes de partir, había creado 2 clones de sombra para que se quedaran en Konoha y siguieran acumulando el modo sabio. Chakra. El camino se extendía bajo sus pies, y nubes oscuras se cernían en dirección a la frontera. Una vez que el grupo llegó al lugar por donde estas personas debían pasar, no pasó mucho tiempo antes de que varias figuras vestidas con túnicas negras con nubes rojas y sombreros cónicos salieran de detrás de la lejana arboleda. El viento soplaba a sus espaldas, haciendo que sus túnicas ondearan ruidosamente. Ambos bandos se enfrentaron en silencio a través del terreno abierto. Ninguno se movió primero. Solo se oía el viento y el canto ocasional de los pájaros. Los recién llegados no son amigables, dijo Deidara, rompiendo el silencio primero, mientras las comisuras de sus labios, bajo el sombrero, se curvaban ligeramente. Nosotros somos los que llegamos, corrigió Sasori con voz ronca desde un lado. Antes de que las palabras se desvanecieran, Asuma ya había atacado primero, lanzando varios shuriken por los aires.
Casi al mismo tiempo, Deidara lanzó arcilla explosiva. La masa de arcilla blanca se expandió en el aire formando la figura de un pájaro, que se precipitó directamente hacia las posiciones del grupo de Konoha. Kakashi formó sellos con las manos, y en respuesta se alzó un muro de tierra con cabezas de perro grabadas. La explosión estalló frente al muro, lanzando escombros por los aires. Al oírse el estruendo de la explosión, la batalla comenzó oficialmente. Ya que todos ustedes se atreven a atacar Konoha con tanta desfachatez, la voz de Uchiha Shiamu fue fuerte, pero ahogó los ecos persistentes de la explosión y se extendió por todo el campo de batalla. Les haré ver lo que es Konoha y lo que es la Tierra del Fuego. Liberación de madera. Florecimiento del bosque profundo. Shiamu juntó las manos. 2 años después, había practicado el elemento madera hasta alcanzar un nivel altísimo. Tras activar el modo sabio, incluso el sabio Katsuyo había dicho que su elemento madera se acercaba al nivel de Senju Hashirama en su época. Bajo sus pies brotaron frondosos árboles. No solo unos pocos, sino todo un bosque. Las enredaderas se extendieron como pitones gigantes, abalanzándose sobre los miembros de la organización Akatsuki, oscureciendo el cielo y convirtiendo a los cientos de metros a su alrededor en un mar verde embravecido. Liberación de madera. Una liberación de madera de tal magnitud. ¿Acaso Hashirama vino? Deidara ya había alzado el vuelo sobre un pájaro gigante de arcilla, pero las ramas que crecían sin control casi lo arrastraron por los tobillos. Las enredaderas rozaron las alas del pájaro, y se tambaleó en el aire antes de estabilizarse. Liberación de fuego. Llama destructora majestuosa. Shiamu no les dio la oportunidad de recuperar el aliento. El elemento fuego se entrelazó con el elemento madera. La madera produce fuego. Innumerables enredaderas se convirtieron instantáneamente en un mar de fuego que se extendía. Las furiosas llamas rugieron a lo largo de la corteza de los árboles, dividiendo todo el campo de batalla en pedazos. Esta era la táctica que habían acordado de antemano. Shiamu usaría las técnicas de elemento madera y elemento fuego para dividir por la fuerza el campo de batalla, desmantelar la formación de la organización Akatsuki y luego derrotarlos uno por uno. Liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Kisame formó rápidamente sellos, escupiendo una enorme cantidad de agua de inundación por la boca, que se estrelló de frente contra el mar de fuego. Donde el agua y el fuego se encontraron, el vapor explotó y una niebla blanca cubrió la mitad del campo de batalla. Kakuzu formó 2 sellos, liberando la técnica del agua para proteger su cuerpo. El flujo de agua forma una barrera giratoria a su alrededor, bloqueando las llamas y el vapor del exterior. Sasori no hizo movimientos adicionales. Su marioneta se deslizó fuera de su manga. Era una marioneta humana hecha con el cadáver del cuarto Mizukage. La marioneta formaba sellos mecánicamente, liberando un chorro de agua a alta presión que cortaba con precisión en la zona donde el fuego era más intenso. Bajo el ataque combinado de las 3 técnicas de liberación de agua, el mar de fuego finalmente fue sofocado. Antes de que la niebla se disipara, el grupo de Konoha, habiendo utilizado el terreno creado por Shiamu como cobertura, ya había fijado sus objetivos. Shiamu desapareció de su posición original usando parpadeo corporal, apareciendo frente a Kakuzu al segundo siguiente. Mocoso del elemento madera, eres mucho peor que el primero Kage de tu aldea, Senju Hashirama. Kakuzu mantuvo las manos en las mangas, con un tono tan inexpresivo como si estuviera afirmando un hecho que había presenciado con sus propios ojos. ¿Ah, sí? Las cejas de Shiamu se arquearon ligeramente. ¿Has conocido incluso a mi bisabuelo? Por supuesto. Ya hemos tenido roces antes. Kakuzu se mantuvo tranquilo en apariencia, pero en su interior, elevó su nivel de vigilancia al máximo. El bisnieto del primero Kage. Esta identidad significaba linaje, y también significaba problemas. Es así. El tono de Shiamu también se suavizó. El anciano era bondadoso, pero eso no significa que yo lo sea. Solo palabras vacías. Sea palabrería o no, ya lo verás tú mismo. Shiamu juntó las manos. Liberación de madera. Técnica humano de madera, liberación de madera. Técnica dragón de madera. El humano de madera y el dragón de madera operaron del suelo. El humano de madera era tan alto como una montaña, y el dragón de madera se enroscó en el hombro del humano de madera, abriendo su enorme boca y abalanzándose sobre Kakuzu. Kakuzu alzó la vista, mirando a esos 2 seres colosales que oscurecían el cielo. Su figura proyectaba una sombra larga y delgada en el suelo. Oye, oye, oye. Eso está un poco intenso ahí.
Deidara, al ver al humano de madera desde lejos, no pudo evitar exclamar. Su pájaro de arcilla daba vueltas en el aire, y justo cuando quería cambiar de dirección para alejarse más de él, un kunai pasó volando junto a su oreja. Tras esquivar el ataque guiándose por su intuición ninja, un penetrante sonido de corriente eléctrica provino repentinamente de junto a su oído. No está bien. Deidara miró hacia atrás. Vio cómo el resplandor del Chidori iluminaba los ojos incomparablemente fríos de Kakashi. Por otro lado, Shisui atacó primero a Asuma. Una gran bola de fuego salió disparada de su boca, las llamas girando y dirigiéndose hacia el rostro de Asuma. Asuma formó sellos con las manos y, con la técnica del elemento viento, cortó como una cuchilla, partiendo la gran bola de fuego por la mitad. Las llamas se deslizaron a sus costados, chamuscando la hierba a sus espaldas. Uchiha Shisui. Asuma miró fijamente al tranquilo Shisui que tenía delante, sus dedos apretando las espadas de chakra inconscientemente. Por alguna razón, sentía un nerviosismo inexplicable en el corazón, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Técnica de parpadeo corporal. Shisui no le dio tiempo extra. Innumerables Shisui apareció en el campo al instante. Todas las figuras portaban espadas, sus posiciones entrelazadas. Algunas estaban suspendidas en el aire, otras ya estaban cerca. No eran clones de sombras ordinarias. Cada uno podía ser el cuerpo real, y cada uno también podía ser una ilusión. La cuchilla de viento de Asuma cortó una, que la atravesó directamente. Era una ilusión. El segundo disparo le rozó el costado, la hoja le cortó la manga. Era el cuerpo real. Se mueve hacia un lado, con la respiración ya algo agitada. La batalla del lado de Uchiha Itachi fue en realidad la más tranquila. Desde el principio, Idan había caído en Tsukuyomi. Aunque solo duró unos segundos, ya le había causado un gran daño psicológico a Idan. Itachi podía esquivar sus ataques con facilidad. Es inútil. La voz de Uchiha Itachi era tan tranquila como el agua, mientras el rojo escarlata del Sharingan parpadeaba en la niebla. Con estos ojos, puedo ver a través de cada uno de tus movimientos. La guadaña de Idan volvió a balancearse en el aire vacío, el filo se clavó en el suelo y levantó grava. No recordaba cuántas veces había sucedido aquello. La persona estaba claramente parada justo delante de él, pero la hoja siempre fallaba por un centímetro al caer. No era que el oponente rápido fuera. Era que sus movimientos habían sido anticipados incluso antes de que hiciera su jugada. Maldita mar, qué broma. Idan escupió, pero esa sonrisa retorcida aún se dibujaba en las comisuras de sus labios. No tenía miedo. Aunque no pudiera golpearlo, aunque esos ojos le pusieran los pelos de punta, seguía sin tener miedo. La inmortalidad era su mayor tesoro. Creía en ella de principio a fin. Gran torbellino de hojas. Por otro lado, Megumi movió la pierna horizontalmente, pateando hacia la cintura y el abdomen de Kisame con una fuerza silbante. La fuerza era intensa y feroz, el ángulo complicado, pero la hoja ancha de semeada se mantenía frente a Kisame, bloqueando firmemente esa fuerte patada. Kisame retrocedió 2 pasos por el impacto, dejando 2 marcas profundas en el suelo con sus pies. Levantó la vista, sus ojos redondos como los de un tiburón miraban fijamente a Gui, su boca sonriente era indistinguible entre una sonrisa y una amenaza. No es una mala fuerza. Kisame alzó a Sameada sobre su hombro, sacudiendo la gravilla de la hoja. Pero no es suficiente. Entonces vamos otra vez. Gumi no se detuvo ni un instante después de aterrizar, se impulsó desde el suelo y volvió a subir corriendo. En el lado del campo de batalla de Sasori, la situación se deterioraba rápidamente. Naruto y los demás finalmente lograron desmantelar más de una docena de marionetas defensivas con la ayuda de clones de sombra y el jutsu de super expansión. El suelo estaba cubierto de articulaciones de madera destrozadas y cuerpos de marionetas rotas. Pero Sasori estaba claramente enfadado por esta guerra de desgaste. Ya no sacaba las marionetas una por una, sino que liberó varias marionetas humanas especiales de debajo de su túnica. Esos fueron hechos con los cadáveres de los Jinchuriki de 3 colas a 7 colas. Aún no había terminado. Sasori formó sellos con las manos, y el pergamino que tenía detrás se desplegó simultáneamente, haciendo aparecer cientos de marionetas vestidas con túnicas rojas. Flotaban en el aire, extendiéndose desde el suelo hasta el aire para formar una densa pared de marionetas. La representación de 100 marionetas.
Cientos de marionetas alzaron sus armas simultáneamente, sus articulaciones giraron al unísono y el sonido de la fricción del metal resonó en el aire. La batalla en el lado oeste de la Tierra del Fuego aún continuaba. Incluso en las pequeñas aldeas alejadas del campo de batalla, se podía oír las continuas explosiones y los estruendos, y el suelo temblaba con vibraciones sordas de vez en cuando. ¿Es este el alcance de tu fuerza? ¡Qué engaño! La voz de Shisui resonó entre los efectos de las técnicas de elemento viento y elemento fuego, con un tono pausado, incluso teñido de cierta decepción. De principio a fin, solo he utilizado la técnica de parpadeo corporal. Él y Asuma llevaban un buen rato enfrascados en un combate. Decir que era una lucha sería exagerar. Era más bien una batalla desigual. Todos los ataques de Asuma fueron esquivados por un pelo. Las cuchillas de viento cortaban las imágenes residuales, y los cuchillos de trinchera atravesaban los fantasmas. Con la amplificación de su Mangekyō Sharingan, su técnica de parpadeo corporal se había vuelto tan rápida que incluso los límites de sus imágenes residuales se desdibujaban. No era que no pudiera matar a Asuma. Estaba esperando. Esperando a que Asuma viera por sí mismo el resultado de esta batalla. Maldita sea, Asuma presionó los dientes, sus músculos de la mandíbula se tensaron bruscamente. Esa afirmación tocó precisamente aquello que menos quería afrontar. Lo había dado todo, y sin embargo, su oponente solo había utilizado la técnica del parpadeo corporal, aunque no fuera una técnica común. Al detectar una oportunidad, se formaron sellos con las manos y el chakra se calentó rápidamente en su garganta. Elemento fuego. Montón de ceniza ardiendo. De su boca brotó ceniza que se expandió rápidamente formando una densa cortina de humo en el aire, envolviéndolo también a él. Este era su movimiento final característico. Primero envolvía al enemigo en cenizas y luego las incendiaba. La alta temperatura y la onda expansiva no dejaban ningún objetivo a su alcance indemne. Esperó hasta que la ceniza cubrió por completo los alrededores y luego frotó sus dedos para prenderle fuego. Las llamas se estallaron en una reacción en cadena dentro de las cenizas. Un fuego de color naranja rojizo brotó del interior de la cortina de humo, y la onda expansiva partió por la mitad de los árboles circundantes. Pero cuando el polvo se disipó, Shisui ya no estaba allí. Lo único afectado por la quema del montón de cenizas fue el propio Asuma. Se arrodilló sobre una rodilla, con la ropa ennegrecida por sus propias llamas y una mancha de sangre en la cara, desgarrada por la onda expansiva que él mismo había creado. Se incorporó apoyándose en las rodillas. Su cuerpo temblaba, pero en sus ojos no había miedo, solo una cierta determinación desesperada. Miró a Shisui, como si ya hubiera tomado una decisión sobre algo. Hace 3 años, se arrodilló ante Hiruzen Sarutobi, rogándole a su padre que le enseñara esa técnica. Hiruzen Sarutobi permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero finalmente se lo enseñó. Te enseño esta técnica para que puedas proteger a Konoha en tiempos de crisis. Hiruzen Sarutobi estaba sentado en el tatami, con la espalda recta, pero el brillo en sus ojos ya no era el de la juventud. Si te atreves a violar las normas de la aldea otra vez, me encargaré de ti personalmente. Nadie conoce a un hijo mejor que su padre. Hiruzen Sarutobi sin duda sabía qué clase de persona era su hijo, pero aún así le enseñó, y más tarde hizo la vista gorda, tolerando a los miembros del clan Sarutobi que ayudaron a Asuma a escapar de Konoha. En lo que respecta al Hokage y al clan Uchiha, muchos miembros del clan Sarutobi estaban muy descontentos, razón por la cual ayudaron a Asuma a desertar. Desde que Uchiha-chen se convirtió en Hokage, la reputación del clan Uchiha mejoró, y cada vez más personas recordaban que Konoha fue fundada conjuntamente por los Senju y los Uchiha. Los Uchiha parecían estar regresando al lugar que les correspondía por derecho. Sin embargo, sin el apoyo constante de Hiruzen Sarutobi como Hokage, ya no eran lo que solían ser y, naturalmente, se sentían insatisfechos con la Konoha actual y el Hokage actual. Hiruzen Sarutobi sabía que esto no era culpa de nadie, simplemente que los tiempos habían cambiado, pero no podía explicárselo a Asuma. Después de dejar Konoha, Asuma conoció a esa persona, Nagato. Nagato le dijo que el orden de este mundo era esencialmente erróneo. La existencia de las 5 grandes naciones, el sistema de ninja, las historias sobre las aldeas y la colusión entre los daimyos y los kage eran todas falsas. Solo destruyéndolo todo se podría crear un mundo verdaderamente pacífico. Asuma le creyó. Al enterarse de que Uchiha-chen había ordenado la abolición de la corte del daimyo, quedó aún más conmocionado.
Ese era el daimyo al que le habían enseñado a ser leal desde niño, la entidad más noble del país del fuego, al menos de nombre. Uchiha Chen no solo abolió el daimyo, sino que también asesinó a todos los miembros de la corte del daimyo. Este comportamiento rebelde y extremadamente brutal era considerado, de hecho, como algo normal para toda Konoha. Nadie se levantó, nadie se opuso. Konoha estaba podrida hasta la médula. El clan Uchiha es intrínsecamente malvado y tiránico. Asuma se limpió la sangre de la comisura de los labios y se irguió, con la mirada fija en Shisui, que estaba frente a él. Shisui, observa con atención. Este es mi último baile. Sus manos formaron sellos con rapidez. Cada sello quedaba grabado en sus huesos. 3 años de ira y reticencia se plasmaron en esta técnica final. En el instante en que Shisui lo vio comenzar, reconoció la técnica y las pupilas de su Mangekyou Sharingan se contrajeron bruscamente. No dudó ni un instante. Técnica de parpadeo corporal. Antes de que Asuma pudiera terminar su 10º sello, una brisa fresca le atravesó la garganta. La hoja se mueve demasiado rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir dolor. La sangre fresca goteaba sobre los sellos de su mano, tiñendo de rojo el último sello sin terminar. La espada de Shisui ya había regresado a su vaina. Permaneció de pie detrás de Asuma, sin mirar atrás, de espaldas a la figura que caía lentamente. Originalmente, lo había planeado bien. Darle una paliza, desahogar la frustración que había estado reprimiendo durante 3 años y luego traerlo de vuelta para ocuparse de él según fuera necesario. Pero el oponente quería derrotarlo juntos. No tenía otra opción. ¿Baile final? Preguntó Shisui en voz baja, con un tono desprovisto de burla o lástima, como si afirmara un hecho. Tu baile eligió el escenario equivocado desde el principio. No muy lejos, Kakashi alcanzó a ver a Shisui envainando su espada. La figura de Asuma cayendo se reflejó en su Sharingan. Se detuvo un instante antes de retirar la mirada y volver a fijar su atención en el oponente que daba vueltas en el aire sobre un pájaro gigante de arcilla. Muy bien, terminamos con esta batalla rápidamente también. El tono de Kakashi no era pesado, incluso tenía un toque de informalidad rutinaria, como si dijera que era hora de irse. La boca de Deidara se crispó al oír esto, con ganas de proferir algunas palabras duras, pero se las tragó. Todo lo que decía era inútil. Sus bombas de arcilla eran contrarrestadas a la perfección por el elemento rayo. Desde la arcilla explosiva hasta el dragón C2, cada movimiento era desmantelado con precisión por Chidori, atravesado por la electricidad antes incluso de que se activara el mecanismo de detonación. Un fracaso total. El hecho de haber podido mantenerse hasta ahora fue el resultado de llevar al límite su posicionamiento y su capacidad de predicción. Su mirada recorrió el campo de batalla circundante. Body Flicker Shisui ya se había encargado de Asuma. El segundo colmillo blanco de Konoha lo miraba fijamente. El hijo del Hokage estaba aplastando a Kakuzu con la técnica de liberación de madera. Allí, un fanático del taijutsu estaba obligando a Kisame a retroceder paso a paso. Y un grupo de desconocidos de poca montaña estaban acompañando a su compañero, Sasori. Ya basta. Deidara se calmó de repente. Su mirada recorrió la tierra bajo sus pies, devastada por el ninjutsu y sobre Konoha. Los ninjas terminaban sus respectivas tareas, y una leve sonrisa aparecía lentamente en la comisura de sus labios. No es una sonrisa amarga, sino la satisfacción de haber encontrado finalmente el escenario perfecto. Para que esta gente de Konoha presenciara esto en este momento, no había lugar más apropiado. Kakashi había notado el cambio en los ojos de Deidara desde el principio. Esa no era la mirada de una bestia acorralada, sino la de alguien que está tomando una decisión. Recordó la advertencia de Uchiha Chen antes de marcharse. Una vez que se vea acorralado en una situación desesperada, no se acerque, no amigo, ponga fin a la batalla de inmediato. No, se va a autodestruir. Kakashi agarró la empuñadura de la espada del colmillo blanco que tenía detrás, y la electricidad del Chidori cubrió toda la hoja en un instante. Deidara tiró del pájaro de arcilla para que subiera de altura, mientras se movía frenéticamente. Tras haberse enfrentado a Kakashi durante tanto tiempo, había deducido algunos patrones, siempre y cuando mantuviera la vista en los puntos de aterrizaje del dios del trueno volador. Kunai podía predecir aproximadamente la dirección de la teletransportación. El pájaro de arcilla cambiaba de dirección constantemente en el aire, con la mirada fija en los kunai esparcidos por el campo de batalla. 1, 2, 3, ninguno se movía.
Aún no ha sido lanzado. Pero esta vez Kakashi no lanzó un kunai. Su figura se desvaneció del lugar donde estaba, no como continuación de la segunda etapa del dios del trueno volador, sino como una pura ráfaga de parpadeo corporal, utilizando el relámpago fugaz para acercarse directamente a Deidara. Esa era una técnica que solo había dominado después de usarla innumerables veces, la primera lección que Minato le había enseñado mano a mano. Aullido de baile súper redondo con destello en espiral. Estilo 3. La luz de la hoja y la luz del relámpago se entrelazaron en una trayectoria en espiral. El colmillo blanco, cubierto de chidori, atravesó con precisión el cuerpo de Deidara. El gigantesco pájaro de arcilla explotó en un montón de escombros blancos en el aire y cayó al suelo junto con su amo. La batalla del lado de Itachi terminó antes de lo previsto, aunque la limpieza fue difícil más que la propia batalla. Idan llevaba tiempo descuartizado. Sus extremidades esparcidas por el suelo, su torso inclinado entre los escombros y el símbolo de Hashin empapado hasta quedar irreconocible por su propia sangre. Pero seguía maldiciendo. Solo quedaba su cabeza, que seguía gritando. Las negras llamas de Amaterasu brotaron del Mangekyō Sharingan de Itachi, reduciendo a la nada, pedazo a pedazo, los miembros cercenados en el suelo. Las llamas negras lamían silenciosamente la carne inmortal. No había humo, ni hedor a quemado, simplemente borraban de la existencia todo lo que tocaban. Maldita mar. El señor Hashin no te dejará ir. Mar maldita, mar maldita, mar maldita. La cabeza de Idan rodaba sola sobre los escombros, su boca se abría y se cerraba, su voz resonaba por el campo de batalla vacío. Itachi permaneció impasible, dejando que las llamas negras se extendieran al brazo contiguo, pensando. Debería haber quemado primero la cabeza. Por otro lado, la figura de madera bajo los pies de Uchiha Shiamuya presentaba múltiples daños, grietas que se entrecruzaban en el horrible torso de madera, y un brazo había desaparecido. El dragón de madera que rodeaba el hombro de la figura de madera también se había desprendido de una sección. Los extremos rotos de la madera eran irregulares y dentados, y caían astillas de madera constantemente. El cuerpo de Kakuzu tampoco tenía buen aspecto. 4 de sus 5 corazones habían sido destruidos, fragmentos de la máscara estaban esparcidos por el suelo y tentáculos negros se retorcían frenéticamente por todo su cuerpo, reparando las heridas. Solo queda un corazón. Uchiha Shiamu estaba de pie sobre la figura de madera, mirando al pequeño pero aún forcejeante Kakuzu. Acabemos con él de una vez. Chico, admito que eres fuerte. Kakuzu alzó la vista. Esos hilos negros seguían entrelazándose y deslizándose sobre su piel, como innumerables serpientes delgadas que se escabullían bajo ella. Pero claramente has llegado a tu límite. Tu figura de madera no podrá resistir mi próxima oleada de ataques. Veamos qué usarás para bloquearla entonces. ¿Al límite? Uchiha Shiamu respiró hondo, el modo sabio, el chakra en su cuerpo se estabiliza de nuevo. Todavía no. Entonces prueba este movimiento. No tenía pensado usarlo. El chakra brotó de su cuerpo, condensándose en un Susanoo negro, que no lo envolvía, sino que se extendía a lo largo del torso de la figura de madera. La armadura del Susanoo cubrió el cuerpo roto de la figura de madera pieza por pieza. Primero la coraza, luego las protecciones de los brazos y, finalmente, el casco. Los brazos negros del Susanoo brotaron de los brazos rotos de la figura de madera, sosteniendo una espada gigante a su medida. Atuendo majestuoso. Susanoo. La silueta de la figura de madera fue transformada por la armadura negra. Ya no era simplemente una creación de la técnica de liberación de madera, sino una fusión de los linajes Uchiha y Senju, completada en una sola técnica. La figura de madera sostenía la espada gigante del Susanoo y arremetió contra Kakuzu con una velocidad y una potencia muy superiores a las anteriores. Kakuzu observó cómo la gigantesca espada negra descendía del cielo. Quiso mover los pies, pero su cuerpo quedó inmovilizado por la presión del Susanoo. Esa espada cayó, y Kakuzu, sin corazones restantes, fue completamente destrozado por la larga hoja del Susanoo. Justo en ese momento, la batalla de Megumi también estaba llegando a su fin. Kisame lo había atrapado hacía un momento en una prisión de agua, haciéndole perder mucho tiempo, así que simplemente abrió la sexta puerta en el agua, destrozando la prisión de agua desde dentro. Pavo real matutino. La técnica de liberación de agua invocada por Kisame se elevó en un cielo lleno de niebla blanca, y las chispas envueltas en un viento huracanado llenaron la visión como un pavo real extendiendo su cola.
Kisame blandió a Sameada para engullir esas llamas, pero los puños de Gumi fueron demasiado rápidos. Un grupo fue engullido, y 10 más le siguieron. Las sombras de los puños cayeron sobre él, una, dos, esta incontables veces. Tu taijutsu, ¿eres un monstruo? Kisame se limpió la sangre de la comisura de los labios, jadeando y riendo. Gumi respiró hondo, concentrando toda su fuerza en el puño derecho. Se lanzó el golpe final. Sameada salió disparada de su mano y el cuerpo de Kisame se estrelló violentamente contra el suelo. Esta batalla ardió con mucha intensidad, muchacho. Kisame yacía en el suelo, luchando por pronunciar la última frase. Gumi se paró frente a él, mirando a su oponente, y volvió a levantar el pulgar. Tú también. Ahora solo quedaba Sasori. Una vez que todos terminaron sus respectivas batallas, se reunieron, dirigiendo la mirada hacia el campo de batalla cubierto de marionetas. El suelo estaba lleno de restos de marionetas rotas, astillas de madera carbonizadas y partes de articulaciones rotas esparcidas en un radio de cientos de metros, sin que prácticamente no quedara ningún sitio donde pararse. El suelo estaba cubierto de rayones de kunai, hoyos quemados por etiquetas explosivas y tierra y escombros removidos por diversos ninjutsu, como si hubieran sido aplastados repetidamente por una pequeña guerra. Uzumaki Naruto ya había activado el modo sabio, la sombra de ojos naranja reflejaba la ira en sus pupilas y sus nudillos estaban blancos de apretar los puños. Las palabras de Sasori seguían grabadas en su mente, imposibles de borrar. Jinchuriki. A nadie le importaban cuando estaban vivos, incluso eran odiados por la gente. La voz de Sasori era ronca y tranquila, y no había ninguna ondulación en los ojos inorgánicos expuestos bajo la capucha, como si estuviera afirmando el hecho más objetivo. Los convertí en obras de arte eternas que no se pudrirán ni envejecerán. ¿No cree que esto tiene más significado que cuando estaban vivos? Naruto sabía que cada una de esas marionetas tan difíciles de controlar había sido alguna vez un Jinchuriki. Yujito, Yagura, Roshi, Utakata, An, Fu, todos habían sido temidos, marginados y tratados como monstruos debido a la bestia con cola sellada en su interior. Ya había sufrido mucho en la vida. Ahora, incluso en la muerte, no encontraban la paz. Sus cadáveres eran convertidos en marionetas por esta persona, manipulados a su antojo y utilizados como botón en el campo de batalla. Y esta persona dijo que ese era su único valor. Al ver a esas marionetas humanas de ojos vacíos corriendo hacia él mecánicamente bajo el control de Sasori, la ira en el pecho de Naruto ya no pudo ser reprimida. No retrocedió, sino que se lanzó contra las marionetas. Los clones de sombra se dispersaron a los lados, y la percepción del modo sabio le permitió esquivar cada puñalada de las espadas de las marionetas desde su punto ciego. Atravesó fragmentos de madera rota y metal, los ojos vacíos de aquellas marionetas humanas, y se lanzó directamente hacia Sasori, que se escondía tras el muro de marionetas. Rasengan condensado en su palma, no Rasen Shuriken, pero sí elemento viento. Chakra y modo sabio chakra, que convierte el aire circundante en un vórtice. Sasori alzó el brazo y las articulaciones de la marioneta expulsaron el mecanismo final, clavando la hoja envenenada directamente en el corazón de Naruto. Naruto no lo esquivó. Su Rasengan impactó primero en el núcleo del pecho de Sasori. La hoja del título se detuvo a 1 centímetro de su corazón, incapaz de avanzar ni 1 milímetro más. El cuerpo de la marioneta de Sasori fue aplastado por el Rasengan, y astillas de madera y piezas de metal explotaron en todas direcciones. Su cuerpo principal, el núcleo de regeneración con la palabra Sasori escrita en él, cayó al suelo, rodó 2 veces y se detuvo a los pies de Naruto. Naruto bajó la mirada hacia el núcleo, la ira en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazada por algo pesado. No asestó otro golpe, simplemente movió el pie, se dio la vuelta y regresó junto a sus compañeros. Konoha, oficina del Hokage. Uchiha Chen había terminado de leer el informe Natamisión. Mientras pasaba la última página entre sus dedos, no la soltó de inmediato, sino que se quedó mirando la conclusión al final durante un buen rato, como si estuviera reflexionando sobre algo. La luz que entraba por la ventana fue cambiando gradualmente, pasando del brillo de la mañana a la de la tarde, y las sombras en la oficina se movían lentamente por el suelo, pero él mantuvo la misma postura en todo momento. Finalmente, exhaló un suspiro y colocó el informe sobre la mesa. Ayate, su voz rompió el silencio de la habitación. Llama a Jiraiya y a Naruto, y luego haz que Kakashi use al dios del trueno volador para ir a Sunagakure y traer de vuelta a Sasuke.
Que los tres vengan a mi oficina. Sí. La figura de Jeff Mayate se desvaneció en el acto, dejando solo un ligero temblor en la puerta. Uchiha-chen se recostó en su silla, tamborileando inconscientemente con los dedos sobre el reposabrazos. Ahora Konoha debía tomar la iniciativa y pasar de la pasividad a la acción. Ese era el punto del que acababa de darse cuenta de repente. Durante mucho tiempo, se había dedicado a defenderse, a responder y bloquear cada oleada de enemigos que llegaban desde el otro lado de la puerta. Por muy bien que se lleva a cabo la defensa, solo se trata de ceder la iniciativa a otros. Había ocupado el cargo de Hokage durante demasiado tiempo, tanto que había olvidado en cierta medida la agudeza de su juventud. A veces, también echaba de menos a su antiguo yo durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. En aquel entonces, no había tantas cosas que sopesar, ni un pueblo entero de gente esperando a que tomara decisiones. Solo había misiones, enemigos y una espada que no se envainaría una vez desenvainada. Uchiha-chen cerró los ojos. El contorno de aquel joven ninja ya estaba muy borroso en su memoria, pero aún recordaba su nitidez sin reservas. Poco después, Jiraiya y Naruto llegaron primero. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo, Kakashi también aterrizó en el mismo pasillo que Sasuke. La luz azul del dios del trueno volador brilló y se desvaneció, y la figura de Sasuke salió de ella, aún conservando el aroma a arena seca de su Nagakure. Sasuke. ¿Qué haces aquí? Cuando Naruto vio aparecer a Sasuke, la expresión de su rostro pasó directamente de la sorpresa a la emoción, y su voz subió una octava entera. Es una orden del Hokage. La respuesta de Sasuke fue concisa, aunque la comisura de sus labios se contrajo imperceptiblemente. Dejemos los recuerdos para después. Entren ustedes primero. Kakashi se hizo a un lado, indicándoles a los dos que avanzaran. Empujaron la puerta y entraron. Uchiha-chen estaba sentado detrás del escritorio, con las manos cruzadas y apoyadas sobre la mesa, observándolos entrar. Jiraiya caminaba al frente, y cuando su mirada se cruzó con la de Uchiha-chen, sus pasos se detuvieron por un instante. No sabría decir qué era lo que había cambiado, pero algo en Uchiha-chen sí que había cambiado. No se trataba de la fuerza de su chakra, ni de un cambio en su Sharingan, sino de un sutil cambio de temperamento, como una espada que había estado apartada durante mucho tiempo y había sido pulida de nuevo. La razón por la que los he llamado es sencilla, dijo Uchiha-chen, yendo directo al grano, mientras su mirada recorría los rostros de los cuatro hombres uno por uno. No podemos permanecer pasivos por más tiempo. Debemos tomar la iniciativa. Los cuatro reaccionaron con expresiones diferentes al escuchar esto. Jiraiya frunció ligeramente el ceño y luego se relajó y asintió. Naruto primero abrió mucho los ojos, luego presionó los puños y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba incontrolablemente. Sasuke permaneció impasible, pero su Sharingan se manifestó por un instante por sí solo antes de desvanecerse. Kakashi se sorprendió por un momento antes de recuperar la calma. Básicamente ya tengo el plan específico. Uchiha-chen levantó la mano y extendió un mapa sobre la mesa. La ubicación de la aldea oculta de la lluvia estaba marcada con un círculo rojo. Jiraiya liderará el equipo para infiltrarse en la aldea oculta de la lluvia y encontrar a Nagato y Konan. Hizo una pausa y luego continuó. El dolor sin duda saldrá a detenerte, pero debes saber que los 6 caminos del dolor son solo marionetas creadas por el Rinnegan. El verdadero cuerpo principal es Nagato. Explicó una por una las habilidades básicas del Rinnegan, y luego analizó las características y debilidades de cada uno de los 6 caminos del dolor. El Shinra Tensei del camino Deva tiene un tiempo de reutilización de 5 segundos, los misiles del camino Asura pueden ser interrumpidos, las bestias invocadas del camino animal deben ser neutralizadas mediante ilusiones o sellado, la extracción de almas del camino humano no debe ser golpeada, la absorción del camino Preta tiene un límite superior y la habilidad de resurrección del camino Naraka debe ser tratada con prioridad. Cada punto fue expuesto de forma concisa y clara, como si se hubiera estado preparando durante mucho tiempo. Después de terminar, se detuvo y dirigió su mirada hacia Naruto. Finalmente, depende de usted persuadir a la otra parte. Yo. Naruto señaló su propia nariz con el dedo, sus ojos se abrieron como campanillas de cobre, su rostro lleno de incredulidad. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad, Naruto? Uchiha-chen lo miró, con un tono no tan profesional como de costumbre, sino más bien como el de un anciano que le recuerda a una generación más joven que ve algo en sí mismo que siempre ha existido pero que ha pasado desapercibido. Su elocuencia es excelente.
No se trata de un lenguaje florido, sino de una capacidad para convencer a la gente, para lograr que otros estén dispuestos a creer que lo que usted dice es verdad. Naruto abrió la boca, queriendo replicar pero sin saber cómo. Uchiha Chen no le dio mucho tiempo para forzar, apartó la mirada y añadió la última frase. Dicho esto, la persuasión es, por supuesto, lo mejor, pero si no se les puede persuadir, no importa. El objetivo de la misión es eliminar la amenaza. Además, ten cuidado con Obito. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Kakashi, que hasta entonces había permanecido impasible, se puso serio al instante. Justo cuando Jiraiya, Naruto y Sasuke estaban confundidos, Uchiha Chen, como si supiera de su confusión, volvió a hablar. Uchiha Obito nació en el mismo año que Kakashi. Durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Uchiha Madara lo sometió a una ilusión, haciéndole creer erróneamente que Kakashi había matado a la persona que amaba. Bajo un dolor inmenso, quiso usar el Tsukuyomi infinito para lanzar un genjutsu y permanecer inmerso en él para siempre. Uchiha Chen dejó de hablar después de decir esto y miró a Kakashi. Deberías tener claros sus poderes. Explícaselos en un momento. Partan mañana. Prepárense esta noche. Esa noche, Uchiha Chen regresó a casa y abrió la puerta del almacén. Su almacén era muy grande, pero sus pertenencias eran pocas. La mayoría pertenecían a Tsunade, y casi todos los objetos restantes del clan Senju estaban allí. El polvo flotaba silenciosamente en la penumbra, y viejos pergaminos y herramientas ninja en desuso se apilaban en un rincón. Rebuscó entre un montón de objetos diversos durante un buen rato, hasta que finalmente sacó 2 cuchillas. Una de ellas se llamaba Zanjou, la espada que había usado desde que se convirtió en ninja hasta que llegó a ser Hokage. La tela que envolvía la empuñadura se había deshilachado hacía tiempo, y las finas muescas de la hoja permanecían, cada una de ellas una marca dejada en alguna batalla. El otro se llamaba Kingyou. Sopló el polvo de la vaina, y la superficie lacada de la misma reveló un brillo intenso bajo la luz, casi como nueva, porque nunca la había usado. Este fue un regalo que le hizo Uchiha Madara la última vez que se vio antes de que se convirtiera en Hokage. Uchiha Chen agarró la empuñadura y la desenvainó lentamente. La hoja reflejó sus ojos, y esas pupilas negras le devolvieron la mirada desde la superficie brillante de la hoja. Se examina en el espejo. Su aspecto no había cambiado mucho, pero había una capa adicional de contención en sus ojos, pulida por los años. Tras convertirse en Hokage, rara vez actuaba, e incluso cuando lo hacía, casi nunca usaba una espada. El Sharingan había reemplazado el arma en su mano. No es que no quisiera usarla, sino que ya no la necesitaba. Alzó la hoja a la altura de los ojos, y el par de ojos que había dentro de la hoja le devolvieron la mirada. Algo se movía en esos ojos, como una corriente subterránea bajo el hielo, que fluía silenciosamente. De repente recordó los días en que había transmigrado por primera vez a este mundo ninja. Para sobrevivir en el futuro, practicó desesperadamente el Kenjutsu estilo Uchiha, repitiendo cada movimiento de espada miles de veces, hasta que la memoria muscular se arraigó tanto que incluso soñaba con blandir la espada. A los 6 años, se convirtió en aprendiz del colmillo blanco de la hoja, y en aquel entonces, realmente amaba el manejo de la espada. El sonido de la hoja al cortar el aire le infundió tranquilidad, y ese filo sin reservas y arriesgando su vida con cada golpe le hizo sentir seguro. Más adelante, mantenerse con vida dejó de ser un problema. Se convirtió en Hokage, y el arma en su mano cambió de una espada a la autoridad, y de la autoridad a intrigas profundas. Seguía haciendo lo correcto, seguía protegiendo a quienes necesitaban protección, pero esa agudeza desenvainada había quedado reprimida bajo capas de responsabilidad durante demasiados años. Uchiha Chen guardó a Kingyou en su vaina y envolvió cuidadosamente ambas espadas con un paño. Cuando salió del almacén con las 2 cuchillas, la noche ya era profunda. En el pasillo, solo el viento rozaba ocasionalmente las hojas del patio. Tenía la intención de afilar aquella cuchilla desafilada una vez más. Temprano en la mañana siguiente, justo cuando el cielo comenzaba a aclarar y las puertas de Konoha aún estaban envueltas en una fina niebla, Jiraiya partió con Kakashi, Naruto y Uchiha Sasuke. Su destino era la aldea oculta de la lluvia, ese lugar de lluvia perpetua, eternamente velado por una cortina de hierro. Jiraiya caminaba al frente, diciendo poco por el camino, con una expresión más seria que nunca. No era la primera vez que iba a la aldea oculta de la lluvia, ni tampoco la primera vez que se enfrentaba a su propio alumno. Pero esta vez era diferente.
Esta vez no iba a recordar el pasado ni a recabar información, sino a acabar con todo con sus propias manos. Miró hacia atrás a Naruto, que estaba discutiendo con Uchiha. Sasuke mientras caminaba, su energía parecía inagotable. Jiraiya observó el cabello dorado y puntiagudo de Naruto a la luz de la mañana y pensó en silencio para sí mismo. Más le vale a Shiamuyan no estarle mintiendo. Más le vale a Naruto tener la capacidad de convertir lo imposible en posible. Shiamuyan había ido personalmente a la puerta de la aldea temprano por la mañana para despedirlos. Se quedó junto a la puerta, observando cómo las figuras de los cuatro desaparecían lentamente entre la niebla matutina hasta que se perdieron por completo de vista, antes de regresar al edificio del Hokage. Al regresar a su oficina, terminó de transportar varios documentos importantes que tenía sobre su escritorio. Aprobó la financiación adicional para la investigación solicitada por Orochimaru para la aldea oculta de la arena, estampó el sello del Hokage en el sistema de registro civil de las regiones recién incorporadas del País del Fuego y firmó varias solicitudes de transferencia para la patrulla fronteriza. Tras terminar de escribir, dejó la pluma y habló a la oficina vacía. Heik Mayate, ve a llamar a Shisui. Shisui llegó rápidamente. Su técnica de parpadeo corporal siempre era más rápida que la reacción de cualquier otro. Llamaron 2 veces a la puerta de la oficina, y quien la abrió ya estaba de pie en medio de la habitación. Okage-sama. Shisui bajó ligeramente la cabeza, con un tono respetuoso pero no rígido. La relación entre él y Shiamuyan siempre había sido así. Eran superior y subordinado como Hokage y súbdito, pero también estaban unidos por lazos de sangre como mayor y menor del mismo clan. Shiamuyan se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio. Miró a Shisui y permaneció en silencio un rato, como si quisiera confirmar si la persona que tenía delante era digna de la pregunta que estaba a punto de formular. Hay una pregunta que necesito que respondas. Su tono era monótono, pero los hombros de Shisui se tensaron casi inconscientemente por un instante. No era el tono con el que se daba una misión. Era el tono con el que se estaba poniendo a prueba algo. Si algún día dejo de ser Hokage, y los altos mandos de Konoha siguen reprimiendo al clan Uchiha, y el clan Uchiha quiere rebelarse. Shiamuyan no habló con rapidez al presentar las dos condiciones, como si colocara dos piezas de ajedrez sobre la mesa, una negra y otra blanca. Luego miró a Shisui a los ojos y formuló la última frase. ¿Qué harías tú en esa situación? La expresión de Shisui se tornó seria en el momento en que se formuló la pregunta. No se trataba de la gravedad del miedo, ni de la gravedad de la confusión, sino de la gravedad de que le hicieran la pregunta que menos quería afrontar. Shisui permaneció en silencio durante un largo rato. La luz de la mañana que entraba por la ventana se movió desde su hombro hasta el borde del escritorio antes de que volviera a hablar, con una voz mucho más grave que antes. No deseo pensar en esas cosas. Que no quiera pensar en ello no significa que no vaya a suceder. El tono de Shiamuyan era impasible. No lo estaba presionando, simplemente exponía los hechos. Si fuera yo, Shisui finalmente levantó la cabeza, el Mangekyō Sharingan emergiendo lentamente en sus pupilas, solo para ser reprimido de nuevo, usaría Kotoa Matsukami. Shiamuyan se recostó en su silla, esperando a que continuara. Antes de que estalle la rebelión, usaría a Kotoa Matsukami para cambiar la mentalidad de los más intransigentes del clan. Hacerles creer que abandonar la rebelión y negociar con la aldea es la mejor salida para los Uchiha. De esta forma, no hay necesidad de alzar la espada contra los nuestros, ni Konoha se verá sumida en una guerra civil. Todo puede ser sofocado antes de que suceda. Tras hablar, Shisui puso cara seria. Esta era la respuesta que había meditado durante mucho tiempo, el mejor camino que podía imaginar. Shiamuyan lo miró, guardó silencio por un momento, luego apartó el informe de inteligencia que detallaba las habilidades de los 6 caminos del dolor, cruzó las manos sobre su regazo y habló lentamente. Shisui, tu respuesta me decepciona. En el instante en que escuchó esas palabras, Shisui quedó paralizado. No fue una retirada física, pero algo en su interior se había despertado. La persona que tenía delante era el hermano mayor al que había considerado su modelo a seguir desde niño, el primer Hokage en la historia del clan Uchiha, la figura que siempre había estado persiguiendo. Escuchar la palabra decepción de boca de esa persona fue más duro que cualquier reprimenda severa. No replicó, sino que bajó la mirada y siguió escuchando. Kotoa Matsukami puede cambiar la voluntad de una persona, pero no puedes usar Kotoa Matsukami en los altos mandos de Konoha ni en todos los extremistas uno por uno.
Si cambias la opinión de una persona, surgirá otra. El resentimiento de los Uchiha no desaparecerá porque una persona se vaya, y los altos mandos de Konoha te verán, en cambio, como el mayor peligro oculto. Xiaoyan hizo una pausa, su voz no era pesada, pero cada palabra impactaba el corazón de Shisui. Eres demasiado indeciso. Esa es tu mayor debilidad. Quieres resolver los problemas de la forma más limpia posible, sin querer que nadie se manche las manos de sangre. Pero a veces, lo que se necesita no son manos limpias, sino pies que puedan mantenerse firmes en el barro. Los dedos de Shisui se apretaron ligeramente, sus nudillos presionando contra la costura de sus pantalones, sin ofrecer ninguna réplica. Antes de sentarme en esta posición, mis manos ya estaban manchadas de demasiada sangre. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, no tuve otra opción. Tuve que matar a todos los enemigos que pude. Más tarde, al tratar con la corte de los daimyos, se trataba de matar a quienes debían morir y perdonar a quienes debían perdonarse. No era porque fuera un ser despiadado, sino porque a veces, si no se actúa con crueldad, el problema no se puede resolver. Xiaoyan apartó la mirada de fuera de la ventana y la posó de nuevo en Shisui, con un tono de voz que se fue oscureciendo a la mitad. Tal como escribiste en tu informe de misión, querías darle una lección a Asuma y no usaste toda tu fuerza al principio. Sabes que casi provocaste tu muerte y la de tus compañeros en ese momento. El sudor brotaba de la espalda y la frente de Shisui casi simultáneamente. Xiaoyan no solía sacar a relucir los errores del pasado, sino que presionaba constantemente a Shisui. Pero Shisui abrió la boca, con una voz inusualmente ronca. Yo estaba, Xiaoyan no le dejó terminar. Se puso de pie, sacó una pila de documentos no tan delgada del lateral del escritorio y los colocados delante de Shisui. A partir de hoy, salvo en misiones y circunstancias especiales, acudan al edificio Okage todos los días. Ustedes se encargarán de ello. Tras decir esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Al llegar junto a Shisui, sus pasos se detuvieron un instante, pero no dijo nada más. La puerta se cerró tras él. Xiaoyan caminó por el pasillo. La luz del sol que entraba por la ventana ya cubría por completo los tejados de Konoha. Ya lo había considerado. En cuanto a nombrar a Shisui como el próximo Hokage, en realidad había otros que eran más adecuados. Al igual que Minato, que era constante y minucioso, poseía una profunda experiencia y tenía al dios del trueno volador a su disposición, podía manejar tanto la administración como el campo de batalla por sí solo. Pero Minato ya tenía 37 años. La futura Konoha tendría que enfrentarse a un mundo ninja unificado, lo que requeriría demasiada energía y demasiado tiempo. Un punto aún más importante era que los restos de las 4 grandes naciones podrían rebelarse en cualquier momento, por lo que el poder del clan Uchiha sería crucial, ya que estarían desplegados en varios países. Al poseer experiencia en la aldea oculta de la arena y pertenecer al clan Uchiha, Shisui podría ser más adecuado para convertirse en el futuro Hokage. En realidad, Itachi también era adecuado, pero Xiaoyan seguía pensando que Shisui era más apropiado que Itachi. Aldea oculta de la lluvia. La lluvia caía como el hierro, y toda la aldea estaba envuelta en una niebla gris. En una taberna discreta, 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa cuadrada en un rincón, con unas cuantas tazas de té que apenas se habían tocado sobre la mesa. ¿Cómo vamos a encontrar su escondite exacto?, preguntó Naruto en voz baja. Cada vez que se realizaba una operación formal, los presentes eran Jiraiya, Kakashi, Naruto y Sasuke. Los 4 se habían disfrazado, vistiendo capas descoloridas, y no se veían diferentes de los viajeros que se veían habitualmente en Eden Rain Village. Si solo fuéramos tú y yo, sería un poco problemático. Jiraiya dejó su taza de té y dirigió su mirada a Sasuke. Pero tenemos a Sasuke. El Sharingan es muy útil. Solo necesitamos capturar a cualquier miembro de bajo rango de la organización Akatsuki y hacer que nos cuente toda la información. Sasuke no mostró ninguna expresión adicional, simplemente respondió brevemente. Déjame la misión de inteligencia a mí. En cuanto terminó de hablar, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un grupo de personas vestidas con ropas de Eden Rain Village. Los ninjas entraron en fila, con el agua goteando de sus capas, maldiciendo y quejándose del tiempo. Los 4 guardaron silencio al mismo tiempo, bajando la cabeza para ocultar sus rostros en las sombras de sus sombreros de paja. No sé qué le pasa al líder. Insiste en que hay una fluctuación anormal de chakra por aquí.
Creo que simplemente está descontento porque la mayoría de los miembros principales de la organización fueron aniquilados en Konoha hace un tiempo, y se está desquitando con nosotros. Sí, ya hemos registrado esta zona 7 u 8 veces, de un lado a otro, y ni siquiera hemos encontrado un gato callejero. ¿Qué clase de anomalía podría haber? Olvídate de eso. Hace mucho que no nos reunimos los hermanos para tomar una copa. Vamos, vámonos. El grupo empujó la puerta y recorrió con la mirada la taberna tenuemente iluminada, fijando rápidamente sus ojos en Kakashi y los demás que estaban en la esquina. Sus disfraces seguían siendo poco convincentes a ojos de los lugareños. La aldea oculta de la lluvia llevaba años aislada, y rara vez aparecían caras nuevas. Incluso una sola persona era recordada por los vecinos, y mucho menos 4 a la vez. Ustedes de allá, no me resultan familiares. Ve y échales un vistazo. El líder de los ninjas puso la mano sobre la bolsa de herramientas ninja que llevaba en la cintura. Al ver que el grupo se acercaba a la mesa, la mano de Naruto, que estaba debajo de la mesa, comenzó a acumular energía. La mirada de Kakashi recorrió a Sasuke y Jiraiya. Tras confirmar con una mirada, un dios del trueno volador, el kunai se deslizó de su manga. Un destello de luz azul y las puertas y ventanas de la cabina se cerraron simultáneamente. El dueño de la taberna estaba tan asustado que se encogió tras el mostrador. Antes de que los pocos ninjas de la lluvia oculta pudieran reaccionar a lo que estaba sucediendo, varias manos los inmovilizaron en el suelo simultáneamente. No hubo intercambio de técnicas de ninjutsu, ni disturbios en la calle. Los 6 hombres estaban atados firmemente a sillas. Sasuke se acercó a uno de los ninjas y se inclinó. Sus ojos alternaban entre el patrón de 3 tomoe y marcas más complejas. Ahora eran Mangekyo. La evolución de estos ojos se debió a los acuerdos alcanzados por Orochimaru y Uchiha Itachi. Durante los 2 años que pasó entrenando en Sunagakure, Orochimaru terminó una división en el País del Viento, y Uchiha Itachi intervino para impedirlo. Ambos habían montado una actuación cuidadosamente coreografiada frente a Sasuke. Orochimaru mató a Uchiha Itachi, y Sasuke despertó sus ojos en el momento en que vio a su hermano derrotado con sus propios ojos. En aquel momento, él realmente quería matar a Orochimaru. Era de esos casos en los que lo daba todo, sin importar las consecuencias. Posteriormente, Orochimaru comentó que estaba muy satisfecho con ese nivel de intención asesina. Y Uchiha Itachi, tras confirmar que Sasuke había despertado sus ojos, reveló el disfraz y volvió a la vida. Según Uchiha Itachi, la expresión de Sasuke en aquel momento merecía ser inmortalizada con una cámara. En cuanto al Mangekyo Eterno, fue el resultado de la investigación de Orochimaru en los últimos años. Utilizó los datos del linaje de Uchiha Shiamu como modelo y desarrolló un suero de fusión. El Mangekyo de Uchiha Shiamu era naturalmente un Mangekyo Eterno, y ahora incluso se había actualizado al Rinnegan. Basándose en esto, Orochimaru lo sometió a ingeniería inversa y logró que el Mangekyo de Sasuke se actualizara automáticamente a Eternal después del sueño de fusión. Sasuke apartó sus pensamientos, mientras el patrón del Sharingan giraba lentamente en sus pupilas. El ninja atado forcejeó 2 veces antes de encontrarse con esos ojos. La lucha cesó, su mirada se perdió, luego se volvió a enfocar, pero en sus pupilas solo había una obediencia vacía. Revela la ubicación de la base de la organización Akatsuki. La voz de Sasuke no mostró emoción alguna. Está bajo tierra, en el lado oeste del pueblo. La entrada es una estación de drenaje abandonada. Tras pasar por 3 puertas secretas, llegarás al salón principal. El hombre pronunció cada palabra mecánicamente. Sasuke liberó el genjutsu y se puso de pie. La cabeza del hombre se ladeó mientras se desmayaba, quedando en la silla igual que los demás. Los 4 se levantaron rápidamente y, un instante después, se encontraron acurrucados dentro de la viscosa boca de un sapo. Al principio, a excepción de Jiraiya, los otros 3 mostraron un rechazo manifiesto. Naruto se pellizcó la nariz y gritó apesta. Kakashi se subió la máscara un poco más en silencio, y la expresión de Sasuke parecía indicar que quería ensartar a la persona que sugirió esto junto con el sapo usando una lanza afilada Chidori. Pero al enterarse de que la lluvia en la aldea de la lluvia oculta no era lluvia normal y que revelaría sus huellas si caía sobre ellos, el grupo no tuvo más remedio que armarse de valor y aceptarlo. Sasuke se acurrucó en el rincón más oscuro dentro del sapo, lamentando ahora no haber aprendido esta técnica cuando Orochimaru se la enseñó.
Aunque no existía una diferencia esencial entre serpientes y sapos en lo que respecta a ser metidos en la boca de un invocador, psicológicamente podía aceptar mejor a las serpientes. Un pequeño sapo saltaba a lo largo de los charcos que olían a óxido en las tuberías abandonadas y se arrastró hasta la base de la organización Akatsuki a través de una discreta abertura en una tubería. Las gotas de agua se condensaban en las paredes metálicas de las tuberías, y el sonido de la lluvia exterior se amortiguaba hasta convertirse en un golpe sordo y lejano. Ya estamos aquí. Jiraiya bajó la voz. Justo cuando emergían de la boca del pequeño sapo, antes de que sus pies pudieran estabilizarse en el húmedo y frío corredor de drenaje, varios sonidos de cosas que rompían el aire se acercaron a ellos. Varas de chakra negras se movían a una velocidad extremadamente alta, apuntando directamente a sus puntos vitales. El sable de chakra de luz blanca de Kakashi fue desenvainado casi en el preciso instante en que se escuchó el sonido de los proyectiles rompiendo el aire, y la hoja se desvió con precisión dos de ellos. Sasuke esquivó el ataque lateralmente, golpeando con el dorso de la mano un kunai para clavar los restantes contra la pared. Las varillas negras se incrustaron en la superficie metálica de la pared, y sus extremos aún vibraban ligeramente. Mantente alerta, no te descuides. Kakashi sostenía su espada horizontalmente frente a él, con la mirada fija al frente. En las sombras al final del pasillo, 6 figuras emergieron una a una del andamio de hierro. Pain, en su forma del camino de Eva, se encontró en el centro, con sus ojos Rinnegan mirando a través de la tenue luz para encontrarse con el Mangekyō eterno de Sasuke desde la distancia. Varias bestias invocadas se agazaparon junto al sendero animal, el sendero humano y el sendero preta se ubicaron a izquierda y derecha, respectivamente, y el sendero Naraka se situó al fondo. 6 pares de ojos los mantuvieron fijos en sus posiciones. ¿Nos han descubierto? ¿Cuándo? El grupo no necesitaba pensar para saber que sus huellas a lo largo del camino debían haber quedado al descubierto. Intrusos, osando entrar sin permiso en el territorio de un dios. El camino de Badolor, que estaba al frente, habló. ¿Intrusos? ¿Un dios? Ustedes fueron los primeros en invadirnos, dijo Naruto. Naruto quería comprobar si su boca seguía siendo efectiva, pero fue interrumpido por una bala de cañón, lo que le obligó a esquivarla rápidamente. Naruto, parece que no quiere escucharte, dijo Kakashi. Entonces, golpéalos hasta que estén dispuestos a escucharme. Naruto no se desanimó. Al contrario, adoptó una pose de preparación para una gran pelea. El grupo se dispersó al instante, atacando los 6 senderos del dolor simultáneamente desde diferentes ángulos. Los pasos se cruzaban rápidamente sobre el suelo metálico, y la luz de chakra parpadeaba entre las tenues tuberías, bañando toda la sala en un juego de luces y sombras. Jiraiya atacó primero. Formó sellos con las manos, expandió su pecho y una ráfaga de elemento fuego brotó de su boca. Tan delirantes como para desafiar a un dios, tontos mortales. La voz del camino de Eva resonó en el vasto salón. Extendió las manos. Shinra Tensei. Una fuerza repulsiva invisible surgió de él, aplastando instantáneamente las llamas en fragmentos al contacto, con chispas que se arremolinaron y envolvieron las tuberías tras él. El Hokage ya nos contó todo sobre ti. Aprovechando el tiempo de recuperación después de que el camino de Eva liberara el Shinra Tensei, Naruto se coló por la izquierda. Se subió a la pared de tuberías para impulsarse en el aire, girando su cuerpo en pleno vuelo. Elemento viento. El chakra giraba rápidamente en su mano, y el contorno de un Rasen Shuriken se automáticamente instantáneamente en su palma. Estos no son más que tus títulos. Tengo razón, ¿verdad, Nagato, hermano mayor? En el instante en que pronunció la última palabra, el Rasen Shuriken salió disparado de su mano. Un zumbido penetrante rasgó el aire, y el shuriken, hecho de cuchillas de viento, se clavó con precisión en el pecho del camino Asura. Antes de que se disipara el sonido del metal y la carne desgarrándose por la presión del viento, Naruto ya había aterrizado con firmeza en el suelo. Ondulaciones se extendieron por el agua estancada bajo sus pies, y las marcas naranjas de su modo sabio reflejaron la luz de la explosión. Sasuke apareció desde la derecha, moviéndose tan rápido que solo dejó una imagen residual. Las marcas de Senjutsu de la cueva Rikchi se extendían por sus mejillas, y su Mangekyō Sharingan giraba rápidamente en sus órbitas, ralentizando cada movimiento del camino animal. Antes de que el sonido de la corriente eléctrica de Chidori pudiera siquiera llegar a los oídos, la hoja envuelta en relámpagos ya había perforado el núcleo del camino animal.
En ese mismo instante, Kakashi apareció detrás del camino Naraka. La luz azul del dios del trueno volador brilló y se desvaneció. Antes de que el impulso de su teletransportación se disipara de su ropa, la corriente eléctrica de su espada relámpago ya había atravesado con precisión el pecho del sendero Naraka desde atrás. Ni siquiera miró a la persona que caía. Su Sharingan ya había atravesado el humo y el polvo que se arremolinaban, fijándose en el siguiente objetivo. En menos de un minuto, 3 de los 6 senderos del dolor habían sido destruidos. El camino Deva levantó la mano de nuevo, Shinra Tensei. La expresión del camino Deva finalmente cambió. Frunció el ceño con fuerza y su Rinnegan volvió a fijarse en la posición de Naruto a través del humo. Abrió la boca para decir algo, pero Naruto no le dio oportunidad de hablar. No malgastes tu aliento en él. Gritó Naruto, mientras el chakra brotaba bajo sus pies al transformarse en una ráfaga naranja y salía disparado. Los 4 atacaron al unísono de nuevo, la luz del ninjutsu y el sonido del metal chocando entrelazándose en el estrecho pasillo. Los últimos 3 títulos cayeron uno a uno, y el Rinnegan del camino Deva finalmente se apagó por completo. Los 6 caminos del dolor fueron derrotados. Tras atravesar la puerta mecánica rodeada de tuberías, el vestíbulo principal se abrió de repente. La luz era pálida y tenue, e iluminaba la enorme silla mecánica que se encontraba en el centro. Nagato estaba sentado allí. Su cabello rojo se había vuelto blanco y sus huesos se transparenteaban a través de su piel desde cualquier ángulo. Unas varillas de chakra negro estaban insertadas en su columna vertebral desde atrás, conectándolo a la maquinaria de toda la base. Cada costilla era claramente visible. Conan permanecía a su lado, papeles pasando silenciosamente entre sus dedos. Su mirada se posó en los recién llegados, sin esquivarla ni mostrar hostilidad. Los dos esperaron en silencio, como si hubieran sabido que este día llegaría. Nagato, ¿cómo permitiste que te volvieras así? La voz de Jiraiya resonó en el inmenso salón principal. Había imaginado su reencuentro incontables veces, pero nunca así. Jiraiya, sensei. El Rinnegan de Nagato se giró hacia él, su voz tan ronca como la grava rozando una garganta. Esos ojos parecían anormalmente grandes en su cuerpo marchito, y la figura congelada de Jiraiya se reflejaba en los círculos concéntricos de color púrpura. Yahiko ha muerto, dijo Nagato. Probablemente había repetido esas 3 palabras miles de veces en su corazón, pero decirlas delante de Jiraiya le resultó más pesado y amargo que nunca. Lo sé, Jiraiya cerró los ojos por un momento. No conoces la historia completa. Yahiko no murió en el campo de batalla. Murió de camino a una negociación. Creía en el diálogo, creía que la gente podía entenderse. Acudió a la reunión con sinceridad, pero al final, murió. Jiraiya, sensei, las cosas que nos enseñaste, paz, comprensión, confianza, no funcionan en este mundo. Las pequeñas aldeas ninja dependen de aliarse con las grandes naciones para sobrevivir. La Tierra de la Lluvia siempre ha sido un tablero de ajedrez donde las grandes potencias juegan sus partidas. Nuestros seres queridos mueren en las llamas de la guerra, y las grandes naciones ni siquiera se molestan en recordar sus nombres. Este mundo ha sido injusto con los débiles desde el principio. Jiraiya no lo refutó. Se acercó lentamente y se agachó frente a la silla mecánica de Nagato. Alineó su mirada con esos Rinnegan, igual que cuando se había agachado frente a aquel huérfano de la Tierra de la Lluvia hacía tantos años, preguntándole si quería aprender ninjutsu. ¿Crees que el camino que tomó Yahiko no funcionó? La voz de Jiraiya se estabilizó. Entonces, ¿este camino que sigues ahora sí ha funcionado? Coleccionas bestias con cola, siembras el terror y has matado a más gente que en cualquier guerra, ¿estás en paz? Los labios de Nagato se movieron, pero no salió ningún sonido. El plan del ojo de la luna. Sasuke, que había permanecido en silencio, habló de repente, mientras su Mangekyou Sharingan giraba en la tenue luz. Usar el Tsukuyomi infinito para atrapar a todos en un genjutsu, lograr la supuesta paz en un sueño falso, ¿es ese tu objetivo final? Su tono denotaba una leve burla, no desprecio, sino más bien la sensación de que estaba contando un chiste que había oído hacía mucho tiempo. No es falso, dijo Conan finalmente, con una voz más ligera que el crujido del papel. En el mundo del Tsukuyomi, todos pueden conseguir lo que más desean. Los seres queridos perdidos regresarán, la guerra jamás volverá y todos podrán ser felices. Eso no es la felicidad. La voz de Naruto interrumpió a todos.
Estaba de pie en el centro del salón, sin formar ningún sello con las manos, sin adoptar ninguna postura de combate. Simplemente se quedó allí de pie, tan normal como cuando hablaba con sus camaradas en las calles de Konoha. La felicidad no es un sueño construido por otra persona. Las personas que perdiste sus sonrisas, sus voces, su calidez eran reales. Convertirlas en un sueño es simplemente un insulto a su muerte. Naruto no había perdido nada en su vida. Tenía una familia completa, fue criado con amor y él mismo lo sabía. No he perdido a las personas más importantes de mi vida, dijo Naruto, con un tono desprovisto de alarde o autocompasión. Mis padres eran personas maravillosas, así que nunca me faltó de nada durante mi infancia. Hizo una pausa. Pero he visto otra versión de mí mismo, de un universo paralelo. En ese mundo, mis padres estaban muertos, yo era el Jinchuriki del 9 colas y toda la aldea me trataba como un monstruo. Esa versión de mí mismo fue marginada por todos, vivía solo en un apartamento destartalado comiendo fideos instantáneos, sin un solo compañero dispuesto a ser su pareja. Los ojos de Nagato parpadearon, porque la persona que Naruto describió se parecía mucho a él mismo. Él no buscó excusas para vengarse de nadie. Se convirtió en Hokage y protegió con su propia vida a la aldea que una vez lo miró con frialdad. ¿Crees que Pain es la medida para medir la justicia? Naruto miró a Nagato, con un tono cada vez más grave. Si lo mides con esa vara, mi yo del otro mundo tendría más derecho a destruir Konoha 100 veces que tú, pero no lo hizo. Eligió un camino completamente opuesto al tuyo. Naruto permaneció inmóvil, a solo unos pasos del Rinnegan de Nagato. Dices que este mundo es injusto con los débiles. El Hokage también lo cree, pero no fue a crear un Tsukuyomi infinito. Abolió la corte de los daimios. Sin los daimios mandando a todo el mundo, sin que los pequeños países sean lanzados de un lado a otro como piezas de ajedrez, la Tierra del Viento ya se ha fusionado con la Tierra del Fuego. En el futuro, no habrá guerras entre Tsunagakure y Konoha, porque ya son un solo país. Todo lo que ha dicho, ya lo he oído antes. Lo que perdiste, lo que odias, sientes que este mundo no tiene salvación. La voz de Naruto se suavizó, ya no persuasiva, sino contundente. Pero te rendiste. No quieres salvar este mundo. Simplemente no crees que se pueda salvar. Nagato no lo refutó. Konan quiso decir algo, pero al ver los párpados bajos de Nagato, finalmente no habló. Detente, Nagato, la voz de Jiraiya salió de lo más profundo de su garganta. Aún hay tiempo. Cancela tu plan. Nagato se quedó mirando esa mano durante un buen rato. En el pasillo, solo se oía el tic-tac de las tuberías con fugas y el crujido del papel que pasaba entre los dedos de Konan. Jiraiya, sensei, dijo finalmente Nagato, con una voz más suave que nunca. No podré convencerme. Los dedos de Jiraiya se congelaron, pero antes de que pudiera decir nada, Nagato continuó. Pero sí puede. El Rinnegan de Nagato pasó junto a Jiraiya y aterrizó sobre Naruto. He escuchado todo lo que ha dicho. No porque seas lógico, aunque sin duda lo eres, sino porque cuando decías estas cosas, había luz en tus ojos, igual que cuando Yaiko solía hablar. La silla mecánica de Nagato emitía un zumbido bajo. Con dificultad, levantó la mano y extrajo lentamente la varilla negra de control principal que tenía insertada en la columna vertebral. A partir de hoy, disolveré oficialmente la organización Akatsuki. No volveré a tocar a las bestias con cola restantes. Además,